Suscríbete a la Panterita. Evento comercial del que va a participar el futbolista del Cerro Porteño Marcelo Moreno Martins, el futbolista boliviano que ya está aquí en la sede de esta marca de vehículos. Le van a entregar un vehículo eléctrico y posteriormente él va a brindar una conferencia de prensa para hablar de todo su presente deportivo, el Cerro Porteño, su llegada al país, su adaptación y este presente, todo lo que significa la presencia de Marcelo Moreno Martins aquí en nuestro país, esta gran figura que contrató Cerro Porteño, que ya convirtió gol el fin de semana anterior. Así que estamos aquí en este evento ahora, están charlando con el señor Miguel Garrizosa, directivo de Cerro Porteño, previo al inicio de este evento. Le acompaña también su señora esposa. Repetimos, Marcelo Moreno Martins va a brindar una conferencia de prensa luego del acto comercial que se va a desarrollar aquí en este lugar. Bueno, gracias, Juanma. Estamos atentos, por favor. En un instante habla entonces Marcelo Moreno Martins. Quiero aprovechar el tiempo en televisión y después seguir comentando con los compañeros. Podemos ir a lo de Julio César Cáceres, Luis Zárate y Miguel Cardona. Habló el presidente del Olimpia, de nuevo con todo, ¿verdad? Y apuntando al tema, nos devolvieron lo del 12 de octubre. Haciendo alusión a el tema de que consideró... Recuperamos los 3 puntos. Recuperamos los 3 puntos de Itagua, dijo, ¿verdad? Así dijo literalmente, ¿verdad? Sí dijo. Bueno, entonces vamos. Julio Cáceres, Luis Zárate, Miguel Cardona, Fernando Jubero. ¿Qué es lo que dijo Fernando Jubero? Algunas cosas dijo, habló David Vázquez también. Hay que recuperar algunos jugadores. Hay que recuperar. Sí. ¿Vos sabés que me dijeron que Ferfer pidió jugar en la reserva porque quiere tener ritmo? Y la pregunta que me hago es ¿qué pasa? ¿Por qué no he tenido en cuenta? Así no puede jugar en primera. No, ya sé. Pero ¿por qué no juega? Y está mal físicamente. Y hay un acuerdo con el propio técnico y se han dado cuenta ambos. O sea, el técnico primeramente y el jugador dice, no estoy bien, y entonces... Y Choco, vieron que tampoco era el Choco de antes. Aquel Choco que se consolidó con Marcos Cáceres, porque inclusive las pelotas aéreas con 2 grandotes perdió muchísimo Guaraní con Paiva. Pelota aérea frontal, Por eso. Que le crea una situación para un tipo alto suelen ser de las más fáciles de resolver. Marcos Cáceres, por ejemplo, es un jugador que no se mueve mucho, pero al estar ausente ayer no hubo liderazgo en la zona defensiva. No, Marcos Cáceres tiene cancha a pesar de la poca movilidad. Claro, por eso, tiene voz de mando y con eso él suple ciertos detalles, ¿verdad? Bueno, vamos a las repercusiones. Julio Cáceres, entonces, jugadores del Olimpia, Guaraní, Fernando Jubero a la cabeza. Vamos con los amigos de ABC TV, por favor, al aire. Estamos contentos de poder nuevamente ganar acá en nuestra cancha. Es un partido difícil, pero conforme de la forma que planteamos el partido, de las tantas situaciones que tuvimos, no lo pudimos concretar de vuelta, pero cuando se gana yo creo que vamos a quitarnos un poquitito más esa ansiedad que veníamos trayendo y creo que ya vamos a ir mejorando de a poco de vuelta. Trabajamos bastante bien, generamos situaciones, generamos espacio. Sí, la verdad que estuvimos cortos en la forma de los goles, ¿verdad? Creo que generamos muchísimo. Siempre hay que tratar de marcar los goles todas las veces que puedas para tener una tranquilidad. Hoy hicimos el gol tempranero, de ahí más estuvimos trabajando, pero siempre queda esa inseguridad cuando no estás marcando los goles, ¿verdad? Pero lo importante es que se ganó y, como dije recién, tratar nuevamente de tener esa confianza que necesitamos. La verdad que estoy muy contento porque veníamos buscando, nos venían saliendo los goles, pero yo creo que este partido es muy... O sea, marca mucho porque dimos todo de nosotros y yo creo que no merecemos la victoria como cada partido porque tenemos mucho juego, pero no conseguimos culminar lo que es el gol, pero yo estoy muy feliz. Venimos marcando siempre gol a los primeros tiempos, pero después nos cuesta mantener el arco en cero. Yo creo que ya va a venir el gol más de seguido y yo creo que ahí ya vamos a poder terminar el partido más tranquilo. Es el Olimpia que queremos ver, exactamente. Faltó un poco de suerte, pues erramos 2, 3 por ahí ahora, pero se mejoró bastante. Señor Racito, a ver, ¿cómo le viste hoy? Aguanta Olimpia. Yo he visto hoy más actitud. Yo creo que eso es lo que todo el mundo espera, todos los hinchas esperan y ojalá que Dios quiera que en los próximos partidos necesitamos sacar los puntos. Jugó más o menos, pero puede mejorar mucho. ¿Qué faltó? Un poco más de fútbol, un poco más de toque, dinámica, pero está bien, en líneas generales
Ojalá que sigamos así, faltó más. El hincha huevos, opina. pero jugamos bien, espectacular. Y un poco, pero estamos en buen camino. Ojalá que sigamos mejorando. Bien, papá. Levantando cabeza. Vamos que se puede. Gracias. La verdad, un poquito mejor. Resultado importante. Que ya hacía falta también ganar el local. Y espero que esto sirva para levantar los ánimos de los jugadores y podamos seguir por este camino. Yo estuve un poco desordenado, ¿verdad? Pero sacamos el resultado. ¿Hacía falta esto en el plano local, no? Hacía falta bastante, para que por lo menos los muchachos se pidan pisar más fuerte. Sí. El pollo recalde que queremos ver, ese es el nivel que se merece Olimpia, así tenemos que, como jugamos hoy la Libertadores, así mismo tenemos que jugar. Un primer tiempo espectacular, segundo tiempo faltó repetir y mejorar, pero realmente no fue el mejor Olimpia segundo tiempo. Casi nos pasamos sobre la hora al Olimpia, ya no es, sufriendo ya no es, pero ganamos, que eso es lo importante. Bien, recuperó la memoria, presionando en toda la cancha y con mucha paciencia, hay que tener paciencia, este es un equipazo. Espectacular, estamos levantando, para la segunda rueda vamos para adelante. Presionamos demasiado bien, toda la pelota bien parada, bien tocada y lo que faltó fue el gol. Por fin ganamos otra vez en casa, importante eso para recuperar la confianza del equipo, ¿verdad? Y nada, ilusionarnos, no olvidarnos de todo lo que consiguió el grupo y pensar en adelante para lograr pasar a la siguiente fase de la Libertadores. ¿Hacía falta este triunfo a nivel local? Sí, totalmente, hacía falta a nivel local, en nuestra cancha principalmente, con toda la gente que siempre viene a apoyar, en las buenas y en las malas más todavía, porque esto es Olimpia, así es, Olimpia es grande, el más grande de Paraguay. Hoy jugamos bien. Y vine yo y ganó ya. No venía más de 2 o 3 partidos. Ahora ya ganamos Olimpia. Primer tiempo excelente, segundo tiempo se quedó un poquito, pero la victoria es lo que importa para la Libertadores. Se ganó un partido que se debía ganar, ¿verdad? Y hoy prácticamente, como lo llaman todo, el maleficio quedó atrás. Bien, está recuperando. La confianza es plena en este equipo siempre. Igual que contra Fluminense, igual. Walter, 5 palabras, crack. Grande Pollo, el mejor partido Pollo. Y le vi mejorado, muy mejorado. Lástima que le entregamos segundo tiempo de Guaraní. Bueno, ¿y qué pasó con los demás materiales, muchachos? Lo de Fernando Cubero, David Vázquez, lo de Cardona. En radio. Eso en radio tenemos. Bueno, está bien. Wilson, ¿puedes ayudarme acá con el WhatsApp? Porque no está funcionando esto. Bueno, así teníamos lo de Olimpia entonces. ¿Y de qué le sirve esta victoria a Olimpia? Anímicamente creo que sí, ¿verdad? Para volver a confiar un poco más y para retomar. eso, claro, o sea, el famoso recuperar confianza, memoria. Por eso decíamos, Olimpia llega al gol cuando había quedado con 10. Imagínate cuando tanto hablamos de cómo posicionar. Cuando estás enchufado, hasta con 10 puedes hacer un gol. Y cuando estás desenchufado, puedes colocar 13 jugadores que van a estar allí perdidos. Entonces, Fernando Cardoso jugando en el puesto de Ale Silva, Quintana cada vez siendo más dueño de ese sector, Paiva que siempre decimos que tiene una cabeza para los incidentes, pero él tiene una lucidez de leer las jugadas y le acompaña una técnica bastante depurada. Entonces, ese tipo de cosas me parece el Pollo que Recalde ayer el monumento al esfuerzo. Nunca lo viste así el Pollo hacer ese ida y vuelta. Pero contra Peñarol vos hiciste ese partido, ya tenía. Ya tenía, pero ayer fue de punta a punta porque jugó en otro puesto. Perdón, Ariel, aquel partido con Peñarol estaba un poco desordenado porque él quería hacer todas las jugadas, iba a traer el medio campo, pero ayer y él no era el cuarto volante. O sea, sí. Fabio, a ver, él ayer juega en teoría en el mismo puesto donde Julio lo puso contra el 12. Porque él juega como un supuesto cuarto volante, pero que con cerrado. El equipo con posesión se iba a cerrar para alimentar a los dos delanteros. Por eso digo el tema de la concentración. Vos no ganás en una pizarra o en una alineación. Cuando yo cito lo de Fernando Cardoso por Alejandro Silva, yo no hablo del nombre por nombre, porque si hablamos de carrera o hecho, Fernando ahora está empezando y Alejandro es un jugador ya consagrado. Pero la actualidad de Alejandro Silva era para el descanso que ayer tuvo, porque ayer es como que no le dieron libre, concentró, fue al banco, pero no fue utilizado. Y Fernando Cardoso, con Federico lo elegimos como la figura,
por ese ida y vuelta que hizo. Entonces, fíjate que no hay diseño malo, no hay sistema malo, porque el Pollo que en Itagua estuvo perdido, ayer arrancó en el mismo puesto y, a ver, mientras que el ida y vuelta en Itagua era con un ritmo cansino, ayer él acompaña esa jugada para finalizar. Capaz el de Itagua no llegaba en posición de gol. Entonces, yo creo que ese primer tiempo Olimpia vuelve a recuperar la memoria de decir, bueno, vieron que... ¿Cuál fue la referencia de los hinchas que salían? Fluminense, Nacional, el Clásico... Y yo creo que, claro. Y salvando la distancia, porque apreciamos y destacamos mucho lo que ocurre en el fútbol internacional. Ayer Mané hizo un pase extraordinario para desarticular a toda la defensa del United. Y salvando la distancia lo de Paiva, porque la jugada de primera, sorpresiva, normalmente toma mal parada y se da de forma inesperada, porque ese toque realmente no hizo solamente una vez. Hizo 2 veces, es decir que no formó parte de la casualidad, un movimiento ya automatizado que permitió, acá vemos justamente a través de CTV la jugada, el cruce, el remate, porque atacó muy bien, en un movimiento automático también Cardoso el espacio y después en el rebote aparecía el Pollo Recalde. Así es una jugada de buena producción de entre líneas, porque fíjate que Zárate hace el pase al medio, Paiva que retrocede como hay movimientos de primera y se ve que todo persigue la jugada, porque no persigue la jugada del Pollo, no llegaba para cerrar sobre el segundo palo, en una diferencia de ritmo muy grande entre Olimpia y Guaraní. Guaraní en el primer tiempo y creo todo el partido de Pirayú Benítez, algo de Rodi. El sector izquierdo fue muy malo entre Paiva y Fernández y Walter Ortiz. Se pasó rebalando y fue mucho para Fernando Cardoso. Salazar se soltó mucho en la segunda etapa. Segovia se puede salvar y Colmán, Segovia y Paniagua. Después el chico que entró que corrió mucho, Fernández, ¿puede ser? Mendoza decía, no. Cuando dijiste Paniagua vos te referías a Mendoza. No, yo me refiero a Paniagua que corrió mucho. No, Mendoza tuvo... ¿Quién Paniagua? Aldo, sí, pero que lo confundo. Luis Martínez entró un chico. Pirayú. Pirayú Benítez, Colmán y Segovia. Cada uno a su manera. Después entró el chico camiseta número 30 y pico. Ese es Martínez, Luis Martínez. Ese corrió mucho. Por lo menos. Trató, sí, pero el resto, ni hablar del doble 9 con Fernando Fernández y Sergio Vareiro. Vareiro se sigue escondiendo entre los centrales y así no va a hacer un gol ni aunque el campeonato tenga 40 fechas. Y después el arquero, ¿verdad? Que evitó más goles. Que mucho atajó el arquero. Sí. Tiene reflejo, ¿verdad? Porque hasta Jubero dijo... Tiene reflejo de mover el brazo. Fue su mejor partido desde que vino al país. Mira esta. Estamos viendo a través de la televisión. Otra vez pelotazo. Cómo baja de derecha, de zurda, pum. Y el brazo le pone. Ataja algunas con el cuerpo también. Algunas increíbles en el segundo tiempo. Y Olimpia recuperó la palabra que está tan de moda ahora, la intensidad en el primer tiempo. En el segundo tiempo Guaraní se soltó más. Estuvo cerca del empate en esta, por ejemplo, o la de Benítez, que tiene solo Olimpia con estas contras. Walter González se equivocó de vuelta en alguna. Yo no sé, y lo de Paiva lo venía diciendo después del 12 de octubre, ¿verdad? Pero ahora con estas cosas no sé si va Fernando Cardoso a la derecha, Recalde a la izquierda y Derli con Paiva para Colón, ¿verdad? Porque no hay lugar ahí para no pensar en ganar el partido. Hay que meterla y esa combinación de 4 puede tener la chispa que le vino faltando en los 2 partidos de Copa, donde hizo buenos partidos, pero marcó un solo gol. Recién veíamos en el compacto y marcamos ayer en la transmisión. Paiva, repito, una lucidez, pero a veces se va. Esa jugada que es la de Quintana. Él quiere jugar estando fuera y por eso le cobran offside, lo que era córner. O sea, hay que ajustar nomás ese tipo de detalles. Pero tiene un potencial, Guillermo Paiva. No, por eso. Tiene Hoy por hoy nos más parecido a Derlis, pero de lo que es la lectura, porque a ver, el gol ese que hace, Olimpia lo hace sin un delantero, con 10 estaba y vos ves la jugada y no se nota el hombre de menos, y eso es porque Ariel colocaba el ejemplo europeo, porque él hace el pase diferente. Pero Paiva tiene otras cosas más, Dani, tiene mucha potencia, por ejemplo, es de esos jugadores que te pelea arriba. Jugador que técnicamente muy bien dotado también y siempre está bien ubicado. Fíjense, yo creo que esa es una mezcla eso con estar siempre presente. Él siempre está enchufado en el partido.
le puede salir mal o bien, pero no es que desaparece 15 minutos y vos decís, ¿dónde está Paiva? No. Gira bien. Su problema a veces está en cosas que no debería estar. Claro. Muchas veces, por ejemplo, por buscar una pelota aérea, en lugar de buscar la pelota, busca el cuerpo del zaguero, se cae en la protesta, pero con todo eso que vos le puedes marcar como déficit, ante la ausencia de él, el delantero más importante que tiene Olimpia, ni Walter, ni mucho menos el chico que ayer le pasó una desgracia, que era muscular, finalmente lo dijo Cáceres o el médico, Romero. Hablamos de Duarte. Diego Duarte. Sí. Diego Duarte. El Pollo se valora cuando los muchachos dicen, mira cómo corrió el Pollo. Bueno, ¿por qué? Porque generalmente no tenía este tipo de esfuerzos en pos del equipo. Quintanita muy bien otra vez, otro que me parece el jugador número 12 por allí, que está siempre, y lo decía Cáceres, cuando arranca y cuando entra sigue siendo importante. Camacho se le negó el gol porque se la sacó el arquero dos veces, ¿no? En una pelota en el travesaño, pero entró bien. Entró bien también Camacho, recuperando su viejo puesto, no jugando como extremo izquierdo. Dentro de la productividad que ya hablamos de Olimpia de ese primer tiempo, esas son las buenas sensaciones, ¿no? Que tiene Paiva ahí listo, está para jugar, le puedes poner en Copa Libertadores, porque se está ganando un lugar en base a buen trabajo, a un nivel que es de Copa Libertadores. Después del episodio. Y claro, y después con lo de Fernando Cardoso por derecha, que también yo decía, ¿será que va? Porque últimamente jugando en el perfil izquierdo le favorecía eso de hacer las diagonales. El dilema de la titularidad de Paiva es que pierde el puesto Pollo. Por eso la vez pasada dijimos, mira que para Cáceres va a ser todo un dilema manejar correctamente lo de Jorge Recalde. A la izquierda, Y Cardoso a la derecha, Pollo a la izquierda y pierde el puesto a Ale Silva. Ale Silva, exactamente. Juanma Figueredo, móvil personal. Gracias, Bruno. Está culminando la ceremonia la ceremonia comercial, mejor dicho. Aquí Marcelo Moreno Martins está dentro del vehículo, acompañado de su señora esposa. Estamos abordando la salida del futbolista boliviano para poder realizar y poder conversar con él sobre todo lo que tiene que ver lo deportivo, su presente en Cerro Porteño. Está todavía dentro del vehículo Marcelo, manipulando un poco la nueva máquina que le va a pertenecer a partir de ahora. Así que ya enseguida seguramente vamos a avisar, ni bien esté todo preparado aquí para la conferencia de prensa con el tema deportivo sobre Marcelo Moreno Martins. Bueno, perfecto, Juanma. ¿Y crees que él habla después? ¿Cómo? Tiene que hablar, ¿verdad? Ya, hace la referencia comercial y seguramente se va a aprovechar la posibilidad para tocarle algún tema deportivo. Sí, claro, eso es lo que vamos a tomar nosotros cuando Marcelo, ¿qué tal? Habla Marcelo Moreno Martins. La verdad que va a ser una experiencia muy buena. Yo manejo un poco, pero este auto voy a querer manejarlo. Todavía el tema del vehículo. Vamos a organizarnos ahora podemos bajar, Marcelo, vamos a bajarnos para poder conversar con él. Ahora va a bajar del vehículo, va a descender Marcelo para poder conversar sobre esto. Vamos. Habla del apoyo desde que llegó a Paraguay. A mí es hasta difícil de hablar sobre el tema. Muy reciente todo lo que está pasando y yo creo que el señor Miguel vivió este momento recientemente también. No, él perdió a su mamá, yo ahora pierdo a mi papá y él sabe cómo es el luto. Lo estoy viviendo, no es fácil, hay que darle tiempo y bueno, este momento que me haga olvidar un poquito las cosas, ¿no?, que han pasado y bueno, muchísimas gracias por lo que vos me decís. Y yo sé que hay mucha gente también que está apoyando y me está dando todo el apoyo que yo necesito. Y no, muchísimas gracias. Como te digo, fue todo rápido y fue natural, fue de corazón, dedicándole el gol al hombre que me enseñó a jugar al fútbol, al hombre que me dio todo. Vamos allá, ahora sí. Baja Marcelo para poder charlar mejor con él. Detrás, vamos a ubicarnos. Vamos a acompañarlo para poder escuchar y tener sus palabras. Bueno, continúa la conferencia de prensa de Marcelo Moreno Martins.
¿Qué están tapando ahí? Bueno, estamos organizando. Sí, señora, adelante, por favor. Perdón, adelante. Estamos un poco encima. Es un momento especial para todos, el doctor Marcelo, ¿no? Un momento especial para todos. Sí, un momento especial. También hay que recordar todo lo que ha pasado, Marcelo, durante estos días, así que creo que de alguna manera también está bendiciendo un poco todo lo que está pasando, por suerte. ¿No podemos hablar de temas varios deportivos? ¿Cómo se sentía en el fútbol paraguayo, en Cerro Porteño, en estos primeros meses? El otro día llegó el gol con un alto contenido emotivo. Yo quisiera hablar de este momento, el que estoy pasando ahora. Para mí es algo increíble tener la experiencia con Liecha, con Audi, y a mí me gustaría hablar de este momento. Es muy difícil para mí hablar de lo que ha pasado. Me emociono de todo, me duele todo. Es muy difícil, todos saben lo que es perder a alguien que te enseñó todo en la vida. Y se me cortan muchas veces las palabras. No quiero hablar de ese tema, ni lo futbolístico. Quiero hablar lo que es de este nombramiento, ser embajador de Audi, manejar un auto eléctrico. Para mí allí se lo escuchaban ustedes a Marcelo. A ver, me consultan por el apoyo de la gente. Pero por lo menos el agradecimiento, aprovechando también a la gente que te está apoyando, por lo menos vía virtual, Marcelo. No, sí, a la gente yo reconozco todo el cariño y todo lo que hacen para que yo me sienta muy bien aquí en Paraguay, para que me adapte lo más rápido posible, para que haga muchos goles. Obvio que hay una exigencia muy grande para que las cosas salgan muy bien todos los partidos, pero todo eso lo que pasó, parecía que yo tenía un peso enorme y eso me estaba lastimando mucho en el tema futbolístico también. Hoy me siento más adaptado gracias a todos mis compañeros del club. Me ayudaron muchísimo, la verdad que yo no sé cómo llegué al club y no sé cómo sería sin la ayuda de cada uno de mis compañeros ahí. Me dieron la mano, me dieron fuerza para poder seguir. Entonces yo agradezco a todo el hincha, a toda la gente que me está ayudando, a todos mis compañeros, y sé que las cosas van a empezar a salir mejor. ¿Me sorprendió eso, Marcelo, la manera en que te recibieron tus compañeros, el plantel? Eso se notó en el festejo porque todos fueron la gente también. No, seguro que sí. Mi esposa después vio el video del gol y uno ve que todo el grupo está unido como si fuera una familia. Parece que ellos sintieron ese momento que yo también estaba pasando, y un abrazo como para festejar el gol, festejar el momento. La verdad que es muy lindo saber que hay compañeros que son solidarios, son humanos, y eso es lo que me deja contento y nos deja, ¿no?, a nosotros en mi familia feliz de poder seguir trabajando, seguir dando todo para ayudar a hacerlo. ¿Cómo la gente de Barcelona? ¿Cómo lo tomaste? Mira, yo estaba en un momento diferente, un momento de despedir a un ser humano que me enseñó todo. Entonces, estaba pasando por un momento muy difícil, estoy pasando por un momento difícil todavía. Yo muy agradecido por lo que pasó. La verdad que muy grato a Dios, muy grato a mis compañeros por ese abrazo. El señor Miguel también me ayudó muchísimo desde que yo llegué aquí a Paraguay. Así que muchísimas gracias a todos. Con la gran empatía y la gran responsabilidad de poder potenciar en estos momentos con todo el plantel, seguramente Marcelo. Como yo lo dije en mi primera entrevista que yo llegué aquí a Paraguay, fue que hablé con Chiqui, siempre me ayudó para que las cosas salgan bien. Me dejó siempre las cosas claras de que hay que seguir trabajando y bueno, he seguido mucho sus consejos.
me ha ayudado a volver rápido. Yo creo que eso fue lo principal, que vuelva rápido a hacer lo que más me gusta, que es jugar al fútbol. Tal vez en los entrenamientos es donde me olvido de todo, donde se me pasa toda la tristeza, donde se me pasa todo el dolor, y él lo vivió recientemente, él sabe cómo duele, cómo es. Entonces yo creo que fue positivo el lado de querer volver rápido, ¿no? Porque yo no sé lo que iba a pasar si él no me hubiera ayudado en este momento, ¿no? Hay que encontrarse con amigos del fútbol, porque al terminar el partido contra Libertad vimos un fuerte abrazo también con Roque Santa Cruz, a quien encontraste en la cancha, Marcelo. No, sí, Roque es una persona muy querida en el fútbol. Fue un jugador que marcó la diferencia por donde jugó. Tengo un cariño muy grande por él, por su familia, y como te digo, un abrazo muchas veces no tiene precio, ¿no? Entonces el abrazo de Roque también fue muy importante para mí, para mi familia, y nada, yo le deseo todo lo mejor a él y espero que las cosas le puedan salir siempre bien como ha sido en toda su carrera. Muchos jugadores creen que rápidamente Cerro Porteño se ganó un lugar en sus sentimientos en estos pocos meses. Seguro que sí. Es difícil hablar de Cerro porque siempre hacen todo de una forma natural, como si fuera una familia de verdad, y me han recibido muy bien. Yo lo único que tengo que hacer es retribuir, trabajando, siendo profesional, siendo un ejemplo muy bueno dentro y fuera de la cancha, haciendo goles, ganando títulos, si es posible a Libertadores, si es posible el campeonato local, y lo vamos a intentar hacer porque tenemos un grupo muy bueno, hay seres humanos muy buenos, y eso es importante para ganar el campeonato. Esa camiseta que regalaste al final del partido, muchos tras su primer gol prefieren guardarla. En tu caso, le tienes que regalarla a un hincha, Marcelo. Sí, no, el cariño con el hincha en cualquier parte del mundo siempre va a estar ahí. Mi papá va a estar conmigo siempre, ¿no? Desde el cielo va a estar apoyándome, va a estar ayudándome a que las cosas puedan salir bien. Esa camiseta y ese partido y ese día y ese gol, todo va a quedar en mi corazón, jamás me voy a olvidar de ese momento, y bueno, hay que darle alegría al hincha, al que va a ayudarte, al que va a apoyarte siempre a la cancha. Entonces eso es lo más lindo que uno puede hacer como jugador, ¿no? Como persona, eso habla lógicamente de la bonita del vestuario. La atención en Cerro, ¿te parece que fue más rápido de lo que imaginabas? Yo creo que he aprendido, ¿no?, que hay que ser así, que ser primero profesional, hacer las cosas como se debe hacer. Me han recibido muy bien desde que llegué, no tengo que decir de mis compañeros, me han tratado excelente, me han hecho que me adapte lo más rápido posible. Muchos incluso me ayudan a buscar buenos restaurantes, a buscar escuelitas para mi bebé, colegio, lugares que yo pueda conocer, turísticos de acá, a pesar de no salir mucho, no tenemos mucho tiempo, pero en todo me han ayudado mis compañeros. Adentro de la cancha de a poco las cosas van a comenzar a salir mejor. Uno se entiende lo que quiere el profe Chiqui, y como te digo, todo lo que viví este tiempo que he estado acá en Paraguay ha sido muy duro para mí, porque mi papá en todo este tiempo estaba sufriendo muchísimo, y yo también, mi familia también, y como que era un poco difícil seguir así 100%. Yo creo que mis compañeros se dieron cuenta de todo lo que yo estaba viviendo, Chiqui también, y espero que ese compañerismo que hay en Cerro pueda continuar por mucho tiempo todavía. Marcelo, siempre escuchaste como una persona muy creyente, con mucha fe. ¿Cuánto me invitaron espiritual para este tipo de momentos? Yo creo que es lo que me está ayudando en este momento a seguir, ¿no? Yo me agarro mucho a lo que me decía mi papá. Hay que ser un hombre de fe, ¿no?, en todo lo que uno hace, y los consejos que él siempre me ha dado yo los voy a llevar en mi corazón. Voy a seguir creyendo
un Dios que vive y que es poderoso, que hace las cosas en su momento, como tiene que ser. Y nada, nadie me va a quitar esa fe que tengo y lo que me hace curar de adentro para afuera muchas heridas que la vida te deja, ¿no? Sí, la parte deportiva le preguntan por el primer paseo de Moreno Martins con este nuevo vehículo. La parte ya anécdota sobre este evento que se realizó, se lo nota realmente muy sentido todavía a Marcelo después de lo que ya todos saben ocurrió con su padre. Así que aquí un momento de esparcimiento de Moreno Martín aquí en nuestro país. Gracias, Juanma, un abrazo. Dale, Bruno, saludos a todos. Adiós. Juanma. Sí. Perdón, vamos a hacer lo siguiente, vamos a ir a Edgar a saludarlo y volvemos contigo para hablar de Cerro. El partido juega mañana el Ciclón y qué equipo prepara a Chiquiarse, ¿te parece? Sí, cómo no, acá justamente lo liberan a Marcelo porque tiene que ir. Sí, señor. Sí, no, señor. Sí, dale, Bruno. Gracias, muy amable. Quédate en el circuito, por favor. Edgar, ¿cómo te va? Bien, Bruno, saludos a todos. No pongas en pausa tus actividades, recargate de más energía y salud con Recuperal AZ Hombre y Mujer, el nuevo multivitamínico diseñado especialmente para darte lo que necesitas y que logres lo que te propongas. Encontralos en tu farmacia. La calidad es de Fapasa. Candilejas con las mejores máquinas del país te espera este jueves. After Office, degustaciones, promo de cervezas, Fernet y sangría. Sorteos, viernes 22, show en vivo de Latin Cover, 21:30 horas. La noche del chef, sorteos recargados, promos de bebidas, sábado 23, DJ Ergor, 18:30 horas, sorteos, promos de job, sangría y Fernet 2x1, Candilejas, tu lugar de entretenimiento, Bruselas, casi San Martín. En el Shopping Mariscal vas a encontrar un lugar lleno de experiencias, con una gastronomía muy variada para degustar en el mercado Mariscal, en lugares al aire libre como la Plaza Mariscal y los balcones del patio de comida. Además tenés a disposición más de 180 locales comerciales para realizar tus compras de productos y servicios. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. Fortín te trae las mejores combinaciones para tus tragos. Llegó Guayacoco, el nuevo Pack Fortín, Ron Fortín Coco con néctar de guayaba frutica. El sabor de la fruta se disfruta mejor con jugo natural. Una fresca combinación del ron Fortín Coco y la fruta más tropical de nuestro país, la guayaba. Fácil de preparar y un pack de rinde hasta 10 cócteles. Encontrá Guayacoco en tus puntos de venta favoritos. Efectivo para lo que quieras. Desde tu celular, a través de Visión Digital, podés realizar adelantos en efectivo desde donde estés con tu tarjeta de crédito hasta en 12 cuotas sin intereses. ¿Todavía no tenés la app? Descargala desde Play Store, App Store y Gallery. Visión Banco, más digitales, más humanos. Vení a Bristol porque vuelve el LG Week. Aprovecha las ofertas imperdibles en productos de la marca LG. Con tus compras del 18 al 24 de abril podés ganar una TV LG de 65 pulgadas 4K, televisor LG Smart de 32 pulgadas, precio normal 18 cuotas de 288.000 guaraníes. Ahora precio LG Week 18 cuotas de 159.000. Contactanos ya al WhatsApp 0991670000 llamando al 519-4000. También a través de nuestras redes sociales o comprando online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Vamos a el gol de Olimpia, vamos a Julio César Cáceres, vamos a todos los detalles. Luis Zárate, habló también Miguel Cardona, presidente del Olimpia, y ya estamos con Juanma Cerro Porteño. Edgar. Personal Flow, conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Casa Imperial festeja sus 60 años, sorteando un Kia Picanto entre sus clientes. Por cada compra de 100.000 guaraníes, Casa Imperial le otorga un cupón para el sorteo de este magnífico automóvil el 30 de junio.
Casa Imperial. 60 años y un Kia Picanto de regalo. Garelli Estructuras presenta el sistema Losarrab. ¿Qué es Losarrab? Consiste en la unión de viguetas de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos, especialmente diseñados para el sistema, con una fina capa de hormigón colada en obra y que al fraguar tiene como resultado una nueva y única pieza estructural indivisible, con todas las ventajas del hormigón pretensado y el ladrillo cerámico. Losarrab es un producto de Garelli Estructuras. Más información en www.garelliestructuras.com. Teléfono 551-142. También estamos en Facebook e Instagram como @Garelli Estructuras. Carga Olimpia, el disparo, es el primero gol. Porque fue una pared perfecta. Se mete Fernando Cardoso, la salida previa de Luis Zárate. Zárate toca muy bien, señores. Pelota para que se meta Fernandito Cardoso, dispara, le rebota David Vázquez y aparece en el segundo palo Pollo Recalde para que Olimpia, señores, se meta en el campeonato. Claro, si es un grande, Olimpia tiene que estar ahí arriba. Olimpia tiene que pelear. Distante de Cerro y Libertad por ahora, pero suma Olimpia y la Copa Libertadores que espera la próxima semana. Por ahora cumple con su público aquí en la cuna de glorias. El tricampeón de América, el campeón del mundo, lo gana ante Guaraní en el clásico más añejo. Olimpia 1, Guaraní 0. Quiere más Olimpia, pelotazo al vacío, corre Paiva, cierra en el fondo Julio González, deja para David Vázquez, Federico Arias. Qué rápido llega Olimpia en el medio de lo que fue la confusión por la lesión pronta de Duarte. Un partido que se plantea ofensivo y que lo tiene Ortiz, el lateral izquierdo, muy poco firme, con muchos rebalones. Por eso fue la pelota hacia allí, sin reacción Ortiz. Se fue Fernando Cardoso por la derecha, recordando viejos tiempos, y tuvo mucho tiempo para pedir el remate. Cruzado al segundo palo, con potencia. Vázquez es un arquero largo, por eso toca la pelota, pero la misma queda bollando en el segundo palo, y allí se aparece Recalde esta vez. Nadie le saca el gol, esta vez no hay VAR, la empuja adentro. Olimpia comienza festejando, y eso ya de por sí es un síntoma auspicioso en estos días que en el plano local está viviendo el fraqueado. Daniel, didáctico ejemplo de que cuando estás enchufado hasta podés ser ofensivo y volver a tener el gol fácil con uno menos, siendo ese uno menos el delantero, porque sale Zárate y gran parte del gol lo tiene Paiva, que juega de primera con una gran habilitación para Fernando Cardoso, que se está pegando un festín por el lado de Ortiz. Gran descarga de Paiva para que Cardoso saque un muy buen disparo. Por eso forzó al máximo al golero colombiano de Guaraní, y Pollo, que estaba acompañando desde el otro costado para darle superioridad numérica. Estaba con 10, estaba sin un delantero. Igual cuando estás enchufado podés ser peligroso. Es el ejemplo de lo que tiene que apuntar, hacia dónde tiene que dirigir el equipo de Julio César Cáceres con este muy buen gol que levantó a la gente aquí en el Bosque. El primero de Olimpia. A los 7 minutos, primera etapa Bruno, y es un golazo. Golazo electro, van mejorando tu calidad de vida. 155 de la apertura, primero que marca en este torneo Jorge Recalde, 15 de Olimpia, 14 que le convierte en la Guaraní. Julio César Cáceres, técnico de Olimpia. Estamos contentos de poder nuevamente ganar acá en nuestra cancha. Es un partido difícil, pero con
conforme de la forma que planteamos el partido, de las tantas situaciones que tuvimos, no lo pudimos concretar de vuelta, pero cuando se gana yo creo que vamos a quitarnos un poquitito más esa ansiedad que veníamos trayendo y creo que ya vamos a ir mejorando de a poco de vuelta. Justo y necesario lograr este triunfos, pese a que nuevamente tuvieron grandes chances para liquidar antes ya el juego, por eso tal vez se sufrió hasta el final, Julio. No, la verdad que sí, no, trabajamos bastante bien, generamos situaciones, generamos espacio. Sí, la verdad que no, estuvimos cortos en la forma de los goles, ¿verdad? Creo que generamos muchísimo, siempre hay que tratar de marcar los goles todas las veces que puedas para tener una tranquilidad. Hoy hicimos el gol tempranero, de ahí más estuvimos trabajando, pero siempre queda esa inseguridad cuando no estás marcando los goles, ¿verdad? Pero lo importante es que se ganó y, como dije recién, tratar nuevamente de tener esa confianza que necesitamos. La situación de Diego Duarte, ¿qué dato preliminar tenés sobre su lesión? Quedó quieto ahí, realmente fue un susto para lo que vimos desde afuera. Y el caso de Henry González, Tito Torres, ¿ya están a disposición para el fin de semana? Bueno, lo de Diego Duarte, al parecer, gracias a Dios, es una lesión muscular, lo que había manifestado, ¿verdad? Esperemos que lo podamos tener nuevamente rápido. Lo de Derli ya empezó a activar también, esperemos que para el sábado ya lo podamos tener también para ir agarrando ritmo y Tito también ya están entrenando normalmente. La nueva posición del Pollo Recalde en el campo como cuarto volante, como enlace, ¿ya podría ser ya permanente o simplemente por estos partidos? Bueno, nosotros vamos a ir buscando variantes, ¿verdad? Con los jugadores que tenemos y con lo que decidamos que pueda hacer esa función, ¿verdad? Jorge en los últimos partidos viene corriendo mucho, es un jugador que nos da también la pausa, nos da juego y también está haciendo el sacrificio también necesario para el bien del equipo, ¿verdad? Lo vamos a ir llevando de a poco, si es necesario volverá a esa posición donde está jugando ahora y tenemos varias alternativas con él y eso es para nosotros importante. Ese primer tiempo es lo que por ahí es lo que más están buscando, esa intensidad, ese dinamismo, las jugadas que se han creado, quizás le falta un poquito de tranquilidad a la definir, pero eso es lo que buscan, esa intensidad que se tuvo en ese primer tiempo. La verdad que sí, nosotros buscamos nuevamente esa intensidad que veníamos demostrando en partidos anteriores, ¿verdad? Y tener a través de eso la contundencia de marcar goles, ¿verdad? Porque normalmente hemos tenido intensidad en la primera parte, pero estábamos en escasez de goles, que eso es importante para un equipo que mete intensidad, abre la cancha, trata de explotar los espacios y también tiene que ser construida con goles, ¿verdad? Pero hoy más que nunca volvimos a esa intensidad, volvimos a esa claridad, ya estamos convirtiendo nuevamente los goles, ya estamos empezando a ganar y ojalá que podamos seguir en este mismo camino y seguir triunfando, ¿verdad? ¿Cuán importante se volvió Hugo Quintana para el equipo? Ingresó bien en Montevideo contra Peñarol, hizo un partido interesante contra el 12 de octubre, hoy nuevamente participativo y terminó jugando incluso de volante por derecha. Bueno, Hugo es uno de los volantes mixtos que tenemos, que siempre le ha dado resultados a nuestro equipo, tanto en el medio como en esta última parte, en este partido de extremo. Le tenemos muchísima confianza, él también está con mucha confianza, físicamente también está bien y lo vamos a ir utilizando así, de a poco, siempre buscando las mejores alternativas para él en el equipo y que sea útil en el equipo, mientras que siga manteniendo este nivel, para nosotros va a ser muy importante. Atendiendo que hace 2 fechas habían perdido aquí ante Nacional con errores muy puntuales, hasta inocentes si se quiere, ¿sentís que en el último par de partidos se está dando pasos adelante en cuanto a la evolución defensiva? ¿El esquema defensivo está marcando mejor Olimpia en ese sentido? La verdad que nosotros venimos trabajando en estos pocos días, prácticamente caminando, venimos marcando los errores puntuales, como lo está diciendo, porque esa parte es donde nosotros tenemos que mejorar. Y hoy creo que todavía estamos pecando de inocencia también en algunas situaciones del partido, ¿verdad? Nosotros tenemos que ir madurando eso, de tener la tranquilidad cuando estás en ventaja, de quemar también tiempo, que es parte también del juego. Y nos equivocamos un poquitito, pero bueno, lo vamos a ir afinando, lo vamos a ir mostrando para que podamos ser totalmente sólidos, tanto en la salida, tanto en las creaciones y también durante el partido. La displicencia, profe, no poder ir a 3 pases seguidos, ¿se puede también atribuir a esa ansiedad que se veía en el campo? Sí, la verdad que ahí en varios tramos nosotros recuperamos mucho y perdemos la pelota rápidamente, ¿verdad? Sí, son cosas para ir mejorando. Nosotros
tenemos muchas dificultades cambiando jugadores de una zona a otro, creemos que nos pueden servir, entonces hay algunas veces que para adaptarse tenemos ese déficit, ¿verdad? Pero lo vamos a ir puliendo, lo vamos a ir mejorando para que el equipo nuevamente pueda ser compacto y reducir todos los errores que podamos tener. El fútbol es así, a una vez se gana por errores y se pierde por equivocación, entonces vamos a ir mejorando nuestros errores para que nuevamente el equipo sea sólido. Consultarle un poquito sobre el segundo cambio que ha realizado, lo mete a Marcos Gómez con Richard Ortiz en la contención, lo tira por derecha a Hugo Quintana, puede ser una posibilidad para los partidos de Copa, y si podría haber rotación para el juego del sábado frente a General Caballero de Juan el Mallorquín. Bueno, todas las opciones son válidas para nosotros, más todavía como referencia, como dije, Marco entró bien, nosotros necesitamos también un poquito más de marca también por los extremos hoy y confiamos en Hugo, aparte de tener marca vamos a tener juego también con él y creo que salió bien. Nosotros vamos, como dije recién, estamos buscando siempre las alternativas, las posibilidades que sean buenas para nuestro equipo y hoy mejoramos bastante y esperemos que en cada compromiso podamos seguir mejorando y si hay necesidad de rotaciones lo vamos a hacer para el sábado. Qué importante es volver a ganar para el Olimpia luego de 3 encuentros, 2 derrotas, 1 empate, y qué evaluación puede sacar de acá al arranque de la segunda rueda y bueno, con un triunfo importante. Bueno, importante era hoy ganar nuevamente, ¿verdad? Veníamos jugando bien y recibíamos golpe también de partido en sí, ¿verdad? Que una vez nosotros tenemos esa posibilidad, no podíamos marcar goles, ¿verdad? Hoy creo que era lo más importante, era ganar, volver a sentirse con confianza, volver a terminar un partido satisfecho por los muchachos de haber realizado un gran esfuerzo y poder concretarlo con triunfo. Entonces de ahora en más es trabajar, no hay mucho tiempo, nosotros tenemos que recomponernos de situaciones de lesiones, no tenemos un plantel largo, nosotros nos surtimos de repente o nos reforzamos por los chicos de la base, que también para nosotros es importante y es un incentivo también en general en el club de ir experimentando, de ir escogiendo jugadores jóvenes también para que nos den la mano en el momento necesario, así que este triunfo es importante en general. Fernando Cubero, la primera pregunta. ¿Cuáles son las reflexiones que se hicieron post partido con esta nueva derrota que sufre el equipo aquí en Paraguno? ¿Le costó ese gol tempranero que recibió antes de los 10 minutos? Sí, la verdad que el rival empezó tomando el protagonismo en el juego y bueno, la verdad que hemos salido con las líneas muy separadas y en una jugada donde no hemos estado atentos, en un pase al espacio nos han hecho el primer gol. Obviamente eso ha condicionado el partido, ha permitido que ellos jugaran más cómodos y que nosotros fuéramos siempre a remolque. Creo que en el segundo tiempo parte de lo que decía Fernando Cubero, técnico de Guaraní, y las repercusiones post Olimpia. Está Juanma para contarnos lo de Cerro Porteño mañana. Ya me gustaría estar en contacto con Gerardo también porque juega Libertad. Hoy tenemos de hecho 3 partidos. A las 20:15 juega el Guma. Libertad, si gana, va a asumir el liderato del campeonato, esperando lo del día de mañana. Sí. Cerro Porteño. Y no sé si Olimpia ya puede estar pendiente de esta situación o qué, ustedes, qué valoraciones, qué es, no dice Chuno, o sea, ya está muerto también Olimpia para... Si disfrutas manejando con los 5 sentidos, Forza de Petrosur es tu combustible. Forza está pensada para los motores más modernos y diseñada para extraer el máximo potencial de tu vehículo, para que vivas una experiencia única en el camino y llegues a donde quieras. Cuida de tu auto con la nafta Forza 96, el diésel S10, la fórmula que te mueve al menor precio del mercado y con calidad internacional certificada. Disfrútala solo en Petrosur. Llegó mitad de semana. Hoy es miércoles, día de descuentos reales en Farmacia Catedral, que van hasta el 50% en productos para el cuidado de salud personal, perfumería, fragancias, vitaminas, suplementos, en todas las sucursales y todas las formas de pago. Abonando con tu tarjeta de crédito del Banco Atlas, tienes hasta 3 cuotas sin intereses. Haz tu pedido a nuestro delivery 627-7000 y llegamos donde nos indiques. En Farmacias Catedral desde 1905. Amamos cuidarte. Bueno, ¿a qué te referís con no, Dani? Que Olimpia no puede depender su estado de recuperación de ánimo con que deban caer o perder puntos Libertad hoy y Cerro mañana. O sea,
Olimpia recuperó la memoria y el camino a seguir es el primer tiempo de ayer para Mallorquín y especialmente Colón, porque si la esperanza es descontamos ahora, estamos a 7, y si Libertad hoy no gana, Cerro mañana pierde, no, porque entonces quiere decir que si hoy y mañana Cerro y Libertad y Cerro ganan respectivamente, Olimpia debe volver otra vez a su estado triste, y no, yo me refiero a ese no. Olimpia tiene que apuntar a lo que tanto dicen su presidente, plantel, hinchas. Pero no puede cuidar el campeonato local, Dani. Sí, pero el porque no descuidar no es... Todavía falta toda una rueda y cruce directo, son 7 puntos. Pero el no descuidar es jugar bien tus partidos como lo hiciste ayer contra Guaraní, no eso estar pendiente de lo que va a ocurrir hoy o mañana. Y una cosa te va a llevar a la otra. Pero es que a medida que vos ganes, vos tenés que estar también atento a lo que haga el otro. Primero ganar y después vemos. No, esa es la primera, no, es que pero es que vos decís... Es lógico lo que estás diciendo, si vos no ganás, que vas a estar pendiente a nada. O sea, vos tenés que ganar, pero igual... Yo creo que Olimpia no puede dejar de estar atento a lo que haga hoy Libertad o Cerro, por ejemplo, mañana. Muy verde para estar atento para eso. ¿Cómo que verde? Y porque descontar 10-7 es cuando estaba a 7, acá debatíamos fuertemente si estaba ya fuera o no el campeonato. ¿Sabes qué es lo que sí yo te plantearía? Es que se le complica a Olimpia que no sea uno solo. Porque viste que uno solo puede tropezar. Claro. A lo largo todavía de las 11 fechas y esta que queda. Pero cuando son dos, es mucho más complicado porque los dos pues están en la punta. O sea, los dos tienen que o perder o empatar y Olimpia seguir ganando sus partidos para tener alguna chance en el campeonato. Más cuando esos dos solamente perdieron puntos contra vos, ¿se entiende? Que es Olimpia. Libertad le ganó a todo el mundo que no era Olimpia y perdió contra Cerro. Cerro le ganó a todo el mundo, menos lo de Olimpia y recién cuando puso el equipo suplente en Mallorquín. Yo me refiero a eso, porque si Olimpia el viernes eventualmente queda 10 nuevamente del puntero y el copuntero, no, ¿qué tiene que ver? O sea, Olimpia, o sea, si vos me decís, va a bajar medio punto de motivación para el partido en Carendú porque volvieron a ganarlos. No. Olimpia tiene que hacer su trabajo y estar en la expectativa. Si por esas cosas de la vida, y si Dios quiere, y van cayendo los dos mejores equipos que están como líderes del campeonato, bueno, ¿por qué no, verdad? Pero lo más importante, la buena noticia... Pero evidentemente que hubo un estirón de oreja, Ariel. Y porque un discurso muy fuerte del presidente mismo. Acá en esta radio, cuando dice no importan los nombres, si los rendimientos son discretos, pues los que tienen nombre pesado igual irán al banco. Y ya pasó con Alejandro Silva, una muestra. Pero acá la buena noticia... Pero yo creo que en los previos de este partido habrá hablado el presidente con los jugadores. Claro, seguro. Porque ayer se mostró, ¿sabes qué? Parecía un partido para Olimpia de Copa Libertadores al arrancar. Claro, que tuvo la primera pelota dividida, ya uno se dio cuenta cómo venía el tema cuando Fernando Cardoso se le tira los pies a Ortiz y consigue un lateral en ataque. Por eso decíamos, Olimpia recuperó el ritmo y Guaraní seguía jugando al mismo ritmo de siempre. Por eso tanta diferencia en el primer tiempo, ¿verdad? ¿Tú estás de acuerdo? Sí, que Olimpia ahora está bien anímicamente. Porque ayer el equipo demostró que puede ser parecido al de Copa, también en el campeonato. Le ganó un rival con nombre importante, a diferencia de los otros que había enfrentado antes, y que siga el trabajo gradual, ¿verdad? Que vaya buscando al equipo para enfrentar a Colón. Seguramente van a ser muy pocos los que van a estar el jueves, que van a jugar contra el General Caballero. Trabajar en base a eso. Hay que tener en cuenta que también Olimpia, Cerro, más Olimpia y Cerro, no venían haciendo casi entrenamientos, porque juegan cada 3 días, no tenemos un entrenamiento, ahora tiene una semana para practicar con el equipo de Colón después de esta victoria, poner otra cosa el sábado, y es Colón en Santa Fe. ¿Ale Silva perdió la posición? Más cercano. Yo creo que ayer entró en el régimen de castigo. Aguántame, Juanma, estás en el circuito, por favor. Juanma, volvemos con Juanma, salió la lista de concentrados de Libertad también. Juanma está en el circuito. Convocado para hoy. Convocado para el partido de hoy. Lista convocado para el día de hoy. Yo te decía lo de Castillo para que se entienda, porque Johnny ayer informaba que era la primera vez que, estando Alejandro Silva en el banco, no había ingresado en un partido del Olimpia. Más que castigo, yo creo que necesitaba descansar.
Para mí descansar, entiendo el lado de lo que vos decís. ¿Qué te dije después lo de Cardona cuando nos dijo anteayer? Que a mí el primer y el único nombre que me sonaba era Alejandro ¿Pero ustedes Silva. creen que va a arrancar contra Colón? Yo creo que no. Yo no lo pondría. Ya dije Cardoso, Yo creo que no. Recalde, Derli y Paiva. Para mí, ¿Sabes cuál es el ejercicio cuarteto del equipo de ayer? Porque se supone que el equipo de ayer es el que jugó contra Colón, salvo... No, yo creo que contra General Caballero lo va a probar otra vez. Sí. Y de acuerdo a cómo... ¿A porque, quién? porque ¿Al Alejandro equipo? Silva. Porque... Pero por eso yo decía, con Paiva en este momento, el que tiene que perder a ver, el yo creo puesto que no hay es... que desconocer las condiciones futbolísticas de Alejandro Silva. Está en un bajón, pero si él... bueno, acá pues el tema es que le dije, bueno, mira, se acabó esto acá, vamos a un respiro y... Claro. ¿Cómo es que se llama? Te meter la cabeza al congelador un ratito, después vamos a ver qué pasa. Era lo que pensábamos el queso y cuando lo vimos, no, qué congelador. Esto Claro. necesita un Ayer se vio que no estaba en condiciones. A Olimpia le quedan 2 partidos importantes en Copa. Pues le quedan 4. Pero 2 donde debe resolver si los otros 2 van a tener validez, ¿se entiende? Tiene que ganar. No puede tener un torneo de 22 fechas que decía, vamos a mantener a Silva que viene, no. Silva fue nocivo contra Cerro, contra Peñarol no la vio. Y cuando Dani habla de perder el puesto de Recalde, no, yo lo acomodo a Recalde como volante sobre el sector izquierdo extremo. Y Fernandito Cardoso está jugando muy bien. ¿Sí? Y Fernando Cardoso a la derecha Si Paiva se ganó el lugar. Él arrancó jugando Se a la derecha. arranca bien Derli y vos jugás con Derli y Paiva. Por eso, Olimpia necesita Bueno, entonces para usted, Alejandro Silva... Ahora, hasta él... Yo tengo mi duda, Bruno. Bruno, yo tengo mis dudas. Yo tengo mis dudas. Yo tengo mis dudas. No, yo tengo mis dudas. ¿Sabes por qué? Sí. Si bien es cierto lo que dicen los compañeros, que contra Cerro no estuvo muy bien, contra Peñarol prácticamente se borró todo lo que jugó. Bueno. Pero es jugador copero, Sí, es jugador de Copa, sí, es jugador sí, de Copa, y me parece que bien, si Fabio. le dan este respiro, Le dan este respiro, me parece que es para que llegue bien para el partido. A cualquiera le pasa, Yo creo que hermano, si no jugador de cansancio en Copa el va a llegar al trabajo. cuarto, quinto partido jugando así. Ustedes no se cansan en su trabajo. Pero Alejandro Ustedes Silva... No. Pero no se puede cansar un jugador como Silva en el mes de marzo. ¿Cuál fue el último partido? ¿Cuál fue el último Yo partido? trato de estar siempre. Yo no tengo malos días acá cuando me siento. No vengo con cara de orto un día y me quedo así. No, nunca viniste. No, siempre la predisposición la misma. Bueno, pero ¿por qué te pones así a la defensiva, Federico? Yo pregunto a todas las mesas. Pero yo no vengo con cara de pero vos hiciste una pregunta. Pero yo hice una que cada uno en su trabajo a veces no tiene un mal día. El único que te responde, no, uno tiene un mal día en la vida, pero en el trabajo no puedes trasladar el tema del mal día. Bueno, vos entonces son... Yo no me voy a equivocar. Te voy a dar un premio especial, no sé. Plural, singular, porque tuve un mal día en mi trabajo. O sea, vos no... Una semana, venís siempre feliz. No, eso es diferente. No es lo que preguntaste. Vos preguntaste. Tu rendimiento siempre es el mismo. No altera, salvo el día que murió mi mamá, que no bueno, pues es otra cosa. Bueno, te estoy contando, pero mi rendimiento no altera lo que pasa en mi casa, en la economía, no. Y no sé si Silva tiene tanto problema tampoco para jugar tan mal, ¿verdad? Entonces, qué lapidario está con Alejandro Silva. Pero sí, por eso yo digo, puede jugar Silva, está bien, pero para mí... Para ya, porque se le está yendo, son 2 partidos. El tercer partido. Termina la primera rueda de la Copa el jueves para Olimpia. Espera, yo te hago una pregunta. Un tipo que no desborda más. Te hago una pregunta. Vos transmitís un partido local a transmitir un partido a estadio lleno de Copa Libertadores. ¿Cuál te sale mejor? Ayer salió bien la transmisión, ¿eh? No. Ayer salió, era un partido, uno estaba a 10, otro a 14, es que no me puedo ir, Bruno, No salió mal. Y bueno, no pero salió sale bien, mal. Y bueno, pero decime, ¿sabes que fuiste un desastre hoy? Y ahí algo está pasando. Pero está preguntando a mí, ¿por quién querés te responda? ¿Por Fabio? No, a todos le estoy preguntando. Me está preguntando y no querés que te responda. Pero te respondo por mí. La pelea del tema de... Te respondo por mí. Bueno, entonces, yo te hago una pregunta. Sí. Ya que vos coges esta lucha... No voy a hablar de eso, Gutovic, no se puede. No, bueno, vos tomás esta lucha, hermano. Claro, hermano, estamos todo el día hablando en criollo, venía a hablar en español ahora. Es que, chaval, me pones nervioso. No, Federico, señor, te hago una pregunta. Sí. Transmitir vos, de que sale el trabajo y que sos profesional o somos profesionales, no hay ninguna duda. Y así también tienen que ser los jugadores, ¿verdad? Sí. No pueden estar diciendo, no, pero este partido a mí no me interesa. Si te pone el técnico, tenés que jugar y rendir. Estamos hablando que Silva no jugó bien el clásico, que si no le interesaba el clásico con un estadio lleno, no sé qué le interesaba. Pero no ¿cuál te sale mejor? O sea, vos espérame un ratito. Doctor Óscar Estigarribia, ¿cómo te va, doctor? Buenas tardes.
Hola Bruno, buenas tardes, un saludo a vos, a Federico, a los demás compañeros y a toda la audiencia. Bueno, yo no puedo creer, ayer estábamos casi transmitiendo en directo el partido de Luqueño, el gol sobre la hora, puntero del campeonato, 3 de 3, 9 puntos, y hoy nos amanecimos con la noticia que hay un masazo en contra del Sportivo Luqueño, es una sanción ya de la FIFA, doctor. Sí, entiendo que se refería al caso Berti. Sí, el caso Berti. Sí, recibimos hace instantes una notificación de parte de FIFA donde le sanciona al Luqueño por el incumplimiento de pago del reclamo de Berti, por una suma que por haber salido del club el año pasado. ¿Cuánto reclama, doctor, era la FIFA? No te puedo comentar ese dato porque forma parte de un acuerdo confidencial que al menos de parte del Luqueño lo cumplimos. Pero ya se filtró, doctor. Mira que tenemos el documento, más de $50,000 y algo. No es, o sea, para cualquier club de intermedia es mucho dinero. Nosotros somos un club de primera transitando con la intermedia de uno. Exacto. Y justamente iba a eso, pero para el potencial y para lo que son ustedes, no debería de ser mucho dinero, doctor. Deberían de solucionar esto. Digo, hablando desde afuera muy fácil, porque yo no tengo la billetera de ustedes, ¿verdad? No. Nosotros trabajamos a puro pulmón y a pura pasión. Gracias a Dios la gente está respondiendo. Ayer de vuelta a estadio lleno, entradas agotadas, un éxito en taquilla y nosotros con nuestra gente estamos levantando a nuestro club de a poco. Lastimosamente no podemos dar una solución inmediata a todos los reclamos que tenemos, porque como sabes, dejamos una situación bastante complicada en nuestro club. Tenemos muchísimos frentes. Muchas demandas tienen, doctor. ¿Perdón? Tienen muchas demandas, digo, pregunto, hay muchas demandas. Sí. Nosotros el año pasado, de hecho este sábado cumplimos un año de haber asumido el nuevo comité ejecutivo y nos encontramos con una verdadera crisis financiera y administrativa en el club. Pero esta situación la estamos cambiando también de a poco y trabajando día a día, Bruno. Uh-huh. Ahora, ¿cuántas demandas aproximadamente, si tenés eso a mano? Nosotros entramos al club y hicimos un corte administrativo con aproximadamente 48 entre reclamos judiciales y extrajudiciales, Bruno. Esas se transforman en contingencias que obviamente pueden perjudicar al club en el corto, mediano y largo plazo. Casi 50 demandas. Sí, que lo vamos solucionando a poco, son demandas de todo tipo. Pero esta sí ya es una sanción de la FIFA, doctor, ¿verdad? Es una raya más al tigre, Bruno, no te preocupes por eso. ¿Y quién es el responsable de esto? ¿O quiénes son los responsables, doctor? El caso Berti, obviamente, este comité ejecutivo, de hecho que el monto para pagarle está presupuestado entre las obligaciones que tiene este comité ejecutivo. Nosotros no nos vamos a desentender de esa obligación, ni mucho menos, ¿verdad? Nosotros entramos al club convencidos de que teníamos que hacer las cosas de forma diferente para que nuestro club pueda mejorar. Ahora, doctor, perdón que te interrumpa. ¿Ustedes no le plantearon una forma de pago al profe Berti? Porque ¿por qué él se va a la FIFA y ya sale esto de la FIFA? Porque acá estamos hablando, confirmame esto, la sanción es que ustedes no puedan fichar por 3 periodos de libro de pases. Sí, pero eso abonando el monto reclamado se levanta inmediatamente, Bruno. No es tan así como pinta el representante. Sí, no, yo sé, lógico, vos pagás eso se levanta. Él está en su salsa y en su función, ¿verdad? Pero bueno, es asunto de él. Pero no le plantearon un sistema de arreglo de una forma de pago. Tenemos un diálogo abierto con el profe Berti y eso hace que sea mucho más fácil llegar a un arreglo en el menor tiempo posible. O sea, no es tanto así como pintan. O sea, claro, no es tan dramático porque pueden, por ejemplo, llegar a un acuerdo con él, no sé, te vamos a entregar 10.000 a hora, te vamos a pagar, no sé, 5.000. Aparte, el libro de pases está cerrado hoy mismo, o sea, no es una función que afecta directamente a la funcionalidad del club o cuestiones, ¿verdad? O sea,
no nos afecta directamente en la cotidianidad del campeonato o del equipo mismo, ¿verdad? Claro. Eso estamos hablando, no sé, puede repercutir allá en junio cuando se abra el libro de pases. Pero para cuando eso también ya ustedes pueden solucionar. Exactamente, así mismo. Está claro. ¿Tiene más de una prohibición, aparte de esta, doctor? ¿Más de una prohibición? No, nosotros habíamos levantado hace cuestión de 15 días una prohibición similar que teníamos desde FIFA por el caso de los hermanos Portellado, que causaron relevancia en la ciudad, que eran dos hermanos argentinos que ficharon en Luqueño en el 2017 y no jugaron ni un solo minuto en el club, ni en reserva ni en primera, y obviamente sus clubes de formación reclamaron en el 2019 un monto similar al que hoy está reclamando Berti, y esa situación también fue heredada por esta comisión directiva, que lo asumimos y lo pagamos en la totalidad, y se levantó esa restricción hace no menos de un mes prácticamente, antes de arrancar la intermedia. Por eso es que digo que una raya más al tigre no nos asusta, Federico y Bruno. Bueno, está clarísimo, doctor. Bueno, ojalá puedan seguir levantando todas estas cuestiones extrafutbolísticas, ¿no? Porque dentro del plano futbolístico 9 puntos lideran el campeonato. La intermedia es muy larga, ¿verdad? Pero solamente ascienden 2 directamente en esta temporada, ¿verdad? Yo sé que nos extrañan en la primera mismo. Claro. Discúlpame, te quiero hacer una pregunta. Ayer vi en las redes sociales mucha queja de hinchas contra los barras bravas del Sportivo Luqueño y que hubo problemas ahí. ¿Es cierto eso? Hubo un inconveniente con cierto grupo minúsculo de la hinchada organizada de Luqueño que están debidamente identificados tanto desde la policía, desde el Ministerio Público, y obviamente ya queda, digamos, a cargo de ellos hacer efectiva algún tipo de persecución, ¿verdad? Bueno, está muy bien. Doctor, muy gentil por atendernos, muy amable. Abrazo grande, saludos a todos. Felicidades por la campaña. El doctor Óscar Estigarribia, asesor jurídico del Sportivo Luqueño. Esto con relación al caso de Luqueño. Ahora la sanción por el tema Berti, 3 periodos de pases sin poder fichar, pero con la salvedad de que si ellos solucionan este inconveniente, sí lo pueden hacer. Edgar, y volvemos al debate de tema Alejandro Silva. Está Juanma Figueiredo también esperando. Está Gerardo, salió la lista de concentrados de Libertad para hoy. Juega mañana Cerro. Vamos con lo de Juanma, por favor. Juanma, ¿estás ahí en el circuito? Sí, señor, aquí estamos, Bruno. Bueno, después de la nota con Moreno Martins, contanos un poco lo de Cerro Porteño. ¿Qué equipo prepara para mañana? ¿Cómo está Sergio Díaz? ¿Cuál es el delantero que va a acompañar? No sé, entiendo, a Moreno Martins, ¿verdad? Creo que esa es la pregunta. ¿Quién va a acompañar a Moreno Martins? Él arrancaría de titular. Fernando Romero podría ser. Romero. Supongo sí, ¿no? Es Romero Martins, la dupla que. ¿Quién va a acompañar a Romero? Es la pregunta. ¿Quién va a acompañar a Romero? Bueno, está bien. Vamos a dejar picando esto, ya vamos a... Acompaña tus mejores momentos con un gran sabor. Llegó la nueva edición especial del Gran Vino de Santa Elena, Esencia Guaraní. Una edición tan paraguaya como lo es reunirse entre amigos para disfrutar del partido con un buen vino Santa Elena y un rico asado. Esencia Guaraní, edición paraguaya. Una botella que nos transmite lo mejor de nuestra cultura y la esencia de ser paraguayos. Ford presenta su nuevo plan 49 de la mano de Tapero Villa por su mes aniversario. 49 cuotas sin intereses y sin refuerzos. Llama al 021-613-100 y conoce más. Tapero Villa, 49 años contigo. Encontrá tus restaurantes, bodegas y mercados favoritos en Pedidos Ya y recibí tus pedidos en tan solo minutos a la puerta de tu casa. Además, podés hacer tus compras de último minuto en tiendas y farmacias solo por Pedidos Ya. Pedidos Ya, tu gol al instante. ¿Estás buscando mejorar todo lo que hay a tu alrededor? Elegí Electrodomésticos Tokio para tu cocina, lavadero, tu sala, para cada parte de tu vida. Tokio, mejorando cada parte de tu vida con el pacto de confianza NGO. A ver, Juanma. Sí, yo creo que a estas alturas sí, el planteamiento de Ariel sí tiene mucha justificación y mucha lógica, porque Fernando Romero ha cumplido hasta aquí la oportunidad que le está otorgando
no solamente Francisco Arce, sino también esta situación de los lesionados. Y sí, va a ser la dupla, evidentemente. Ahora al salir, decía Moreno Martins, al retirarse ahora de aquí directamente a la concentración. Cerro Porteño se presenta hoy los futbolistas y ya quedan concentrados de cara al partido de mañana ante Tacuarí. Hoy el último entrenamiento por la tarde, ya un entrenamiento liviano. Hacíamos la consulta sobre la incógnita que se generó luego de la ausencia de Alberto Espínola en el partido ante Libertad y lo que expresaba el propio Francisco Arce en conferencia de prensa. Él ya está a disposición para el partido de mañana y si nos guiamos por las palabras de Francisco Arce, estaría arrancando de titular Alberto Espínola como lateral derecho. Después, Daniel Rivas también es otro futbolista que ya está a disposición, ya tiene la alta médica, ya dependerá de Francisco Arce si lo incluye de vuelta como titular o si de vuelta arranca Alan Rodríguez. Ángel Cardoso Lucena y Sergio Díaz definitivamente no van a estar a disposición para el partido de mañana, lo van a cuidar, no reviste una gravedad importante, no llega a la categoría de lesión, la molestia que han sufrido ambos futbolistas en el partido ante Libertad, pero lo van a guardar definitivamente. Yo creo que ni siquiera pensando en el domingo, sino pensando ya directamente en el día miércoles, el duelo ante Peñarol de Uruguay por Copa Libertadores de América. Con el retorno o con el alta médica de Alberto Espínola, particularmente el equipo sería el siguiente: Jan Fernández, Alberto Espínola, están a disposición Alexis Duarte y Juan Patiño, estarían arrancando titular, y habrá que ver, ya dependerá de Chiqui si se decide por Alan Rodríguez o si arranca de vuelta Daniel Rivas. Después en el medio campo, Alan Benítez, Robert Pires Mota por la ausencia de Ángel Cardoso Lucena y Rafael Carrascal, Claudio Aquino, y la delantera Fernando Romero con Marcelo Moreno Martins. Ese sería el probable equipo de Cerro Porteño para enfrentar mañana a Tacuarí en el Defensores del Chaco. Gracias, Juanma, un abrazo. Dale, Bruno, saludos a todos. Adiós, 12:41. Pecho Milas, crujientes, doradas, nutritivas y muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, paraguayo como vos, Pechugón deliciosamente natural. La motoneta por excelencia es la 110 2G Full de Taiga, motor de 110 cc, semiautomática, portacasco amplio con llave, llantas de aleación, en cuotas promocionales de 299.000 guaraníes, con chaleco reflectivo de regalo. Visita una de las 100 sucursales de Inverfino, la fanpage de Motos Taiga. También escribinos al WhatsApp 0981-288828 o en www.inverfin.com.py. Taiga te lleva a donde querés llegar. Encontralas en Inverfin. Bueno, a lo que voy es lo siguiente. Estábamos debatiendo sobre Alejandro Silva. Alejandro Silva, bien fino, es clave. Siempre por algo se lo retuvo. Pero ¿cuándo fue el último partido bueno de Alejandro Silva? Pero, si mal no recuerdo, el clásico en La Olla, por el campeonato. Fluminense. Contra Fluminense. Fluminense fue después del clásico. Sí. Bueno, Fluminense. Domingo y Fluminense no es miércoles, bueno, un partido de diferencia, me equivoqué. ¿Y cuántos partidos pasaron? Bueno, pues no, es un año, Ariel. No, ya sé. Pero pasaron varios partidos. El fútbol es momento también. Bueno, yo le pregunto, ¿por qué vas a ignorar a los que están en un gran momento cuando estás jugando está muy bien. un partido que puede marcar, un partido bisagra, o te vas o te quedás y seguir luchando? Y ese tipo de partidos siempre apareció en ese tipo de partidos. O te vas o te quedas. Contra Fluminense, por ejemplo, era te vas o seguís, ¿verdad? Y él apareció, ¿verdad? Siempre yo destaco el cuarteto ese que tenía Olimpia, sin las lesiones de Derlis, obviamente. Alejandro, Fernando Cardoso, Derlis y Pollo. Ahora se une un quinto integrante a este cuarteto que puede ser Paiva. Por eso que estamos debatiendo este tema de Alex. Paiva es el delantero más importante que tiene. Por eso hay que hacer un mecanismo. Todo bien que Silva coopero, pero Silva también estuvo en todos los planteles que con Garnero jugaban la Copa y no pasaron la primera ronda. Y jugó en casi todos, quizá en algunos mejor que otro. Hay que ir a Always Ready en Bolivia con hace un gol, bien, en La Paz. Pero después no tuvo grandes rendimientos, tampoco jugaron la Copa. O sea, coopero, está bien, sí, y está recuerdo 2013, lo que hizo con Nacional de Medellín, lindo gol, que a muchos le hizo recordar
lo de aquel campeonato, pero no viene jugando y sí, hay otros que están jugando mejor. No, es algo muy lógico en el fútbol. Vos rescatabas la frase, lo digo en serio, de Guardiola, a que está jugando bien, dale minutos. Y hay otros que están jugando mejor, como Cardoso, que ayer demostró que no le cambió el tema de volver a donde había salido, jugando por la derecha. Recalde como un falso extremo, con más participación seguramente de Torres, que va a jugar ese partido, que ya está dado de alta, y Derlis, que vuelve con Paiva. Me parece que por allí tendría que pasar el tema, más si la defensa de Colón va a ser tan generosa como fue contra Cerro, ¿no? Una defensa que realmente tuvo muchos errores, hay que atacarlo a Colón. Pero yo no lo despreciaría, Alejandro Silva, es copero. Yo no lo estoy despreciando. Bueno, pues está ahí para el segundo tiempo, porque futbolísticamente ya no lo... A ver, yo le daría una oportunidad, por ejemplo, contra General Caballero. El domingo que juegue. Seguro que va a jugar. Sábado. Que juegue si juega bien. Y si juega bien, que juegue de titular. Pero ahí entonces quiere decir que le vino bien el parate, el descanso. Por eso yo le dije a Federico, yo le pregunté sinceramente, vos transmitís es la misma cosa. Yo sé que se hace con profesionalismo, no es la misma cosa. Con ese criterio de Copa Libertadores a un partido del torneo, a lo mejor. Porteño, yo te repito, Cerro Porteño fue por Copa Libertadores. Y fue muy malo el partido, un estadio lleno, un país que se paró. Nosotros hicimos la previa a las 10 de la mañana. Era un partido importante. Si vos ese partido no justificaste, no entra lo que vos decís que te motivás para un partido de 20.000 personas y no para uno de 1.000 personas. No, él jugó mal ese partido, jugó mal contra Peñarol en su país, contra un equipo tradicional con mucha gente en la cancha, y eso no pasa por la motivación. Yo en el tema de la motivación, para terciar en la discusión que están teniendo ustedes, fíjate, Bruno, que no pero se no aplicaría... es solamente motivación, es rendimiento. No, ya sé, pero vos estás hablando ¿sabes tu ejemplo? de motivarte en un partido de plano local. A ver. Lo de ahí. Pero antes hablé también del rendimiento. Pero pues si yo le pregunté si tu rendimiento es igual siempre. Claro, pero si vos venís siempre a tu trabajo de la misma manera. Eso nomás es lo que yo estaba planteando. No, pero está bien, pero a ver, lo que te digo es que si tu motor de tu rendimiento es netamente motivacional, se supone que si Julio lo pone a Alejandro Silva el sábado, él no tiene que jugar bien. Sí, el famoso, con todo respeto a General Caballero. Bueno, pero ahí su motivación va a ser jugar bien, mostrar que está recuperado y que se lo tenga en cuenta para el partido de... Pero entonces, ahí vamos al ejemplo. Copa Libertadores. Él tuvo 2 partidos muy mediáticos, él pasó por Peñarol, lo que habrá sido para él, uruguayo, estar en el campeón del siglo. Y por eso también se lo criticó, Dani. Por eso fue que se apuntó a él. O sea, ese tipo de cosas. En ese partido. Por ejemplo, yo creo que Pachi va a jugar un partido diferente cuando le toque volver a la nueva olla. Hay rasgos que vos decís, espera, acá quiero algo diferente, como también cuando lo encara Alcaraz. El tema es del equipo de ayer. Hay 4 nombres que eran titulares, y hablo en pasado. Si van a ser titulares contra Colón. Lo que ustedes ya debatían con Alejandro Silva, lo de Derlis, lo de Tito Torres y el propio Antolín. Con el nivel que ha mostrado Zárate, junto a Saúl, porque se entendieron bien. Voy a decir, bueno, pero vuelve Antolín para mandarlo al banco a Zárate, que fue figura en el clásico copero. Y mira que por eso yo el dilema de lo de Paiva, desde lo netamente estratégico, era Pollo. Porque yo creo que Julio César Cáceres está probando con Pollo, por lo que dijimos después del partido contra Peñarol. Él individualmente jugó bien, pero ¿y qué hizo Cáceres? En los últimos 2 partidos lo puso como cuarto volante, porque Cáceres sabe. Ante Peñarol, Pollo hizo de todo, pero sabe que colectivamente no le fue un beneficio al equipo. Ahora, planteo lo siguiente. ¿Qué pasa si gana hoy Libertad? ¿Y qué pasa si mañana gana Cerro? Que gane hoy Libertad ante Resistencia y mañana Cerro ante Tacuarí. Van los 10 puntos otra vez. Ahí la motivación hasta el propio técnico va a decir, no, yo me voy a guardar para la siguiente semana de Copa Libertadores. No, pero aunque pierdan Libertad y Cerro, se puede equivocar en el enfoque si es así. No tiene que cambiar su planificación. Se puede equivocar en el enfoque. Vos estás planteando si por allá hay tropezones dobles, hoy y mañana. Que mande un equipo un poquito más al titular. Revés. Te dije que ¿qué pasa si gana hoy Libertad y gana mañana Cerro? Lo que Bruno los 10 lo que Bruno está contando es que vos pensás que Olimpia va a jugar con un equipo. No, y ahí va a misturar, Federico. Pero tiene que misturar por más que gane. Richard, por ejemplo,
creo que no va a jugar ese. Pase lo que pase. Ya se demostró que hay jugadores que no aguantan. Estoy diciendo. No. Yo dije, ¿qué pasa si gana Libertad hoy? No pasa nada. Gana mañana 0, bueno, 10 puntos. No va a ser el mismo partido, la misma motivación, no va a ser para Julio Cáceres, no va a ser el mismo equipo. Si piensa así, Julio Cáceres se va a equivocar, Bruno. Se va a equivocar. Va a poner un mix. Va a poner como sea. En cualquier caso, Bruno. En cualquier circunstancia. Ese fue mi doble no cuando vos dijiste. El objetivo superior es la Copa. Es la Copa lo que tenés más a mano. Entonces, no. Tenés a Colón. Tenés el mejor. Bueno, y ahí no puede jugar Alejandro Silva, entonces, por ejemplo. Ya que está en el Frice, por ejemplo. Bueno, y ahí le hace jugar ese partido. Pero, a ver, vos lo planteas que ese partido sería su nuevo examen para que vuelva al equipo copero. Es que si juega bien, Dani, ¿cómo lo vas a...? Porque no, es un chiquilín. No, pero por él ya es un jugador comprobado. Capaz con Silva se puede dar eso del test, pero... Por eso era mi doble no cuando vos planteaste. Sería muy amateur de parte del Olimpia, de Julio César Cáceres, que su planificación para el partido del próximo sábado tenga algo que ver con el resultado de hoy y de mañana. ¿Se entiende? Pase lo que pase, hoy y mañana, a Olimpia no le tiene que importar 2 cominos de su planificación. Hasta te compraría con mayor seriedad. Que cambie, pero no, sí es que vos dijiste, ponga un equipo mix. No, pero... ¿Cuál es el problema ahí? No. Si vos vas a poner un equipo mix, el argumento profesional debe ser: fíjate que es sábado y recién jugamos jueves. Hay un lapso más largo del famoso domingo-miércoles. Ese es un argumento más profesional. No decir, y pusimos un equipo mix porque había sido que perdieron puntos Libertad y Pero Cerro. ¿acaso no era el discurso acá? Cardona nos dijo, no se puede descuidar el campeonato local. Y ustedes lo demostraron. No se puede descuidar el campeonato local. Siempre hay que hasta que cuidar el campeonato que te lleva a la Copa Libertadores. Hasta que quedó esta diferencia. Hace 3 fechas te dije que Olimpia ya se bajó del campeonato, no ahora. Y si queda 7 no modifica nada. Incluso me acabo de decir que tiene que planificar a partir de ahora partido con Colón. En estos días que por fin va a tener 3 o 4 prácticas importantes y no una, como se venía dando hasta el viernes pasado. Es un riesgo. Fíjate cómo se lesionó Torres, por ejemplo, en un calentamiento. Por más que me digan el jugador profesional, tiene que Alcaraz no aguantó 3 partidos. Richard ayer, primer tiempo volvió, segundo tiempo le costó mucho. Recalde no lo veo, entonces un misturado no. Aparte Olimpia ahora tiene que sobrellevar el equipo de Walter. ¿Con quién va a ser? Con Camacho. Yo te pondría, y no es un mal equipo, te pondría en Mallorquín, te pondría Otálvaro, Zárate, segundo central, no sé, porque Alcaraz no lo quiero tocar y Mateo Gamarra tiene que seguir jugando como segundo, o Iván Torres va a jugar contra Colón recién. Después en el medio tenés a Delio, Quintanita, si va a poner a Richard y Gómez en la Copa. Tenés a Ale Silva, que sí, podría jugar. Sí. Tenés a la izquierda uno de los que era Peralta, el chico Peralta, Gustavo Peralta. Y adelante Camacho con Walter González. Y no tocas titular contra Colón, seguramente sí. Y no tocas casi nada. Yo tengo dudas. No tocas casi nada. Yo también decía. Digo por el momento de Quintana. Sí, porque Quintana subió muchísimo. Ahí está el momento. Y arriba, claro, por eso. Pero el tema claro que Gómez no es una vaca sagrada, como tiene razón ellos que es Silva para Olimpia, ¿verdad? Pero Silva hace mucho también viene jugando Copa. Y no, tampoco Olimpia llegó a semi de Copa en los últimos 3 torneos que jugó Ale Silva. Y contra Fluminense fue el primer cambio acá. Es que él jugando bien siempre es cambio. No, pero contra Fluminense fue el primer cambio. Jugó muy mal, ¿verdad? Que dijimos en el entretiempo que se equivocaba tanto por la derecha cuando le tocaban. Él tira al centro para el gol de Recalde y después nada en ese primer tiempo. Era el primer cambio y fue el primer cambio Ale Silva. Y últimamente vino probando hasta la dupla Otálvaro con Salazar, ¿verdad? Pero yo pongo este equipo mallorquín que acabo de dar. Me parece que nos resienten muchos productos. Si hay motivación de esto, Peralta y compañía, le pueden ganar a General Caballero y seguir haciendo honrosa la participación en el torneo hasta que haya un triple accidente de Cerro Libertad, cosa que es muy difícil, ¿verdad? Pero yo pienso a Colón, todo tira a Colón, ahora mismo. Sí, no, es que yo no puse en discusión eso. Yo no hablaste de un mixto y no tiene limpio para un mixto en determinado lugar, bueno, no. Yo creo que el mixto que decís, que no tenga ya es otra cosa, o sea. No, a ver, el tema es el propósito, porque si vos me decís, por eso iba el tema del estudio.
de la planificación. Hoy hay expertos en esa materia, pero en esa valoración no puede entrar el resultado de Cerro Libertad. Si vos me decís, mira, estamos haciendo un estudio y es un riesgo, mira lo que te voy a decir, Dani, es un riesgo que Antolín tenga 2 semanas. Dani, no es la misma, el impacto pues va a ser todavía, es como esa carrera de caballo que vos querés picar y cuando estás picando y estás ahí de decir, bueno, acá puedo en esta vuelta, ¿no? Y otra vez vuelve a tomar distancia, los caballos que están adelante tuyo vuelven a tomar distancia. Sí. Psicológicamente, para el día sábado, si es que ganan hoy Libertad y Cerro Porteño mañana, respectivamente, son 10 puntos, hermano querido, choca mucho más. Vos me dirás, ¿por qué te crees que los supermercados ponen 9.999, no te ponen 10.000? Por una cuestión psicológica. ¿O pensás que eso no es un estudio de...? Pero así entró Olimpia ayer y jugó bien el primer tiempo. Olimpia ayer entró, pero y el pitazo de Carlos Paul estaba en 10. ¿En qué contexto? En el peor contexto. Venido de un perjuicio arbitral. No, pero ese perjuicio deja la parte... No, ya sé, pero también suma. Es que todo suma, Dani. Pero a ver... Para tener rebeldía, pues vos tenés que recibir, a verse, por ejemplo, una injusticia y decir, no, pero esto está mal. El presidente habrá entrado a hacer algún lavado de... algún shampoo habrá puesto ahí, no sé. O el propio técnico. Señores, no podemos perder el campeonato, no podemos perder de vista, no podemos estar tan mal. El propio Julio reconoció. Yo creo que claramente, Bruno, acá el tema para Olimpia es hacer lo mejor que se pueda sin regalarse el campeonato y la copa. Fíjate, $600,000 de embargo. O sea, vos ya le guardás a todos los titulares para lo que resta del campeonato hasta... Ese equipo de Federico puede ser muy... Vos tenés que priorizar lo de Colón. Claro. Pero muchas veces la forma puede ser totalmente opuesta. Por eso te decía, si vos me decís, ¿cuál fue el último partido de Antolín? Montevideo. Y vos decís, espera un poco, si en el estudio de ellos sale que colocar a Antolín contra Colón 2 semanas después es un riesgo. Hacerlo jugar el sábado. ¿Se entiende? Sí. Pero yo no le estoy colocando a Antolín porque yo priorizo General Caballero encima de Colón. A esa valoración lo que tiene que trabajar Olimpia. Lo que vos dijiste del tema del test de Ale Silva. No, yo entiendo, por eso digo lo de Antolín. Claro, si yo quiero probar un medio campo, espera, Julio dice, mira que el medio campo es segundo tiempo. Lo que vos estás diciendo. El fisiólogo hace el estudio del rendimiento del jugador. ¿Qué desgaste tiene? Voy a otro ejemplo, el tema del medio campo. Mira que ayer Olimpia terminó con Quintana por derecha, Cardoso por izquierda, Vampeta Gómez junto a Richard Ortiz. Y yo digo, esperan, pues ese mediocampo me gusta para ponerle, arrancar contra Colón. Entonces digo, quiero jugar eso por lo menos 20-25 minutos. Lo que hizo Chiqui, pensando en el clásico copero, en los últimos minutos contra el 12 de octubre, cuando lo metió a Robert Piri Damota en vez de un volante ofensivo. Cerro y Libertad, por ejemplo, no pueden pegarse ni siquiera a ese tema del estudio, salvo que el jugador esté muy desgastado, o tenga algún problema muscular o algo, o un cansancio muscular. Cerro, por ejemplo, pone para mañana, nos contaba Juanma, ¿verdad? Pone un equipo y está Gerardo en el circuito también. Sí, ¿qué va a poner Libertad? Pero Cerro va a poner suplentes el domingo. El domingo, sí. Claro. Al igual que Libertad. Van a hacer eso. Es que es imposible no hacer eso. No, claro, porque ya tiene después el partido de Copa Libertadores. Por eso. Bueno, está Gerardo. Gerardo, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bien, Bruno, un saludo para vos, para los compañeros de la audiencia. Bueno, salió la lista de concentrado de Libertad. Arrancamos el programa con Moreno Martins, ¿verdad? Conferencia de prensa de Moreno Martins. Ariel va a preparar un resumen donde habló de Cerro. Después fuimos a Julio Cáceres, escuchamos a Fernando Cubero, fuimos a Sportivo Luqueño, estamos analizando lo de Olimpia, vamos a entrar ahora a lo de Libertad. Bueno, 12:58, tenemos programa para rato todavía. Tenemos a Edgar González, sí, Edgar, y ya estamos con Libertad. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Quitadol. Tres Leones presenta su nueva etiqueta dorada, un lujoso blend con 12 años de añejo, en delicadas barricas de roble y además Tres Leones etiqueta negra. Reserva extra especial. La mejor caña del mundo tiene el honor de ser paraguaya. Tres Leones, rey de cañas.
Conoce las mejores recetas para tus tragos en nuestra web www.tresleones.com.py. Cuando el fresquito marca su presencia al amanecer o en cada puesta de sol, Yerba Mate Indega es la opción perfecta para disfrutar de un reconfortante matecito. Manzanilla y anís, cuña guapo siempre vive. Y para los amantes del desayuno y la merienda, el auténtico sabor del cocido quemado. Yerba Mate Indega, el sabor que dura más. Invertir en la salud de tu familia es invertir en su bienestar. Nuestro plan siempre es cuidarlos. Infórmate sobre el plan médico que se ajuste a vos, solicitando un asesor de ventas al 061-504-524, tu seguro más completo con Unimed. Buena salud. Gerardo, ¿estás ahí? Sí, señor, estoy. Bueno, contanos, hoy a las 20:15 el choque de Libertad versus Resistencia. ¿Cómo ves el panorama con respecto a Libertad? Está la lista concentrada, pero tenés un equipo probable. Sí, señor. Probable equipo de Libertad, es decir, va a aparecer con una defensa nueva con relación a lo último que había presentado Libertad en ocasión de caer ante Cerro Porteño en La Olla. La presencia de Piris por Mayada, Diego Viera vuelve al equipo por Riveros, y esto hace que Boca Negra pase a jugar en la media cancha, y Alexander Barbosa, la novedad principal tras purgar los 45 días de suspensión que tuvo el argentino, vuelve para jugar el campeonato local porque ya lo hizo los dos partidos anteriores de Copa Libertadores de América. Y del zaguero lateral izquierdo irá Miguel Zamudio por Espinosa. El equipo de Libertad saldría con Martín Silva, Camilo Mayada, Diego Viera, Alexander Barbosa y Miguel Zamudio, Héctor Tito Villalba, Ernesto Caballero, Daniel Bocanegra y Julio César Enciso, Lorenzo Melgarejo y Roque Santa Cruz. Además están concentrados en la sede de Tuyucuá, Ignacio Dom, Matías Espinosa, Ramón Martínez, Cristian Riveros, Antonio Vareiro, Bautista Merlini y Oscar Tacuara Cardoso. 18 valores citó Garnero para este partido ante Resistencia 2015 en Tuyucuá, arbitraje de Juan Gabriel Benítez. La agenda que sigue después de este partido ante Resistencia para el Repollero asigna el sábado por la fecha 12 en Tuyucuá ante 12 de octubre la rueda de las revanchas 17:30 horas, repito, el día sábado. Y el martes recibe por la tercera fecha de la Copa Libertadores de América en el Defensores del Chaco a Paranaense Libertad, que es puntero en el campeonato local y también en su grupo por Copa Libertadores de América. Bruno, compañeros. Gracias, Gerardo, muy amable. Hasta luego, señor. Adiós, adiós. Qué linda jornada de fútbol hoy. Ayer ganó el Liverpool, impresionante, 4-0 al Manchester United. Y hoy juega el Manchester City ante el Brighton, y el Brighton está justo a mitad de tabla, es décimo en la tabla de posiciones, 40 puntos tiene. 74 tiene el City. Sí. Este es el equipo. Sí, claro, que estaba haciendo una buena temporada. Sí. Están enamorados de Caicedo. De los 20 equipos en la Premier, en la décima, justito está en la décima ubicación el Brighton. Caicedo es ¿a quién te referís, Daniel? ¿El ecuatoriano? El ecuatoriano. Moisés, claro. Moisés Caicedo. Volante por derecha, ¿no? Impresionante lo que juega. Y eso es bueno para, o sea, por ser sudamericano, digo, no sé. No, desde el famoso contraste con lo que acá, no. Acá, no. Más allá de que Miguel Almirón volvió a la titularidad y todo eso, pero inclusive veía que la cuenta oficial en inglés, porque también había, hoy en día con el tema de captar muchos, las cuentas oficiales en español juegan mucho un poco. En inglés saludaba con la bandera ecuatoriana. Ya estamos hablando de un club que tiene a un técnico como Potter que trabaja muy bien, y por eso uno decía, mira, si Enciso va allí, puede. Sí. Fíjate lo que está ocurriendo con Caicedo. Hoy a las 3 de la tarde, Manchester City Brighton. Tiene que ganar City, porque hoy está 76 Liverpool, hoy está 74 City. Newcastle juega ante el Crystal Palace, 14:45. Este Crystal Palace es jodidísimo. Este equipo es duro. Chelsea, Arsenal, Everton, Leicester. Una de las revelaciones del equipo de Crystal Palace. Llegó hasta las semifinales de la FA. Y también una reivindicación también para su técnico, porque muchos en Inglaterra veían, este va a ser tipo Lampard, por lo de Patrick Vieira, que venía de Estados Unidos y hizo jugar muy bien, porque para muchos era candidato a que bajara, y está allí ya prácticamente salvado.
Y los que suben y bajan son ahora, vi que Fulham. Fue viral un hincha que le tiraba plata a los hinchas de Chelsea, un hincha de Crystal Palace, cuando terminó el partido, porque mira, no tienen, están sin movimiento económico, le tiraba plata, tomen para usted, decía el hincha de Crystal Palace, que uno de los equipos tradicionales de Inglaterra, de la época de West Ham y compañía. La previa, cuando allí se juega un partido, el Águila, cuando viene y baja allí equipo tradicionalista, y por eso pica contra el Chelsea diciéndole, ustedes son ahora por la plata que ahora se les va. A las 3 de la tarde, Juventus-Fiorentina. El partido ya lo ganó Juve 1-0. Estamos hablando de la otra semifinal. Sobre la hora. Sí. En Firenze, sí. La otra semifinal, ya se instaló Inter de Milán en la final. Espera, ¿te imaginas lo que va a hacer Inter de Milán-Juventus si se da, verdad? Eso es materia de fútbol internacional. El clásico de Italia. Sí. Y estoy mirando qué más. El Friburgo también vi que se metió a la final de la Copa de Alemania. Friburgo. Un equipo que no... Sí. Brasileirão pregunta. Oye, el partidazo, Flamengo Palmeiras. Sí. Se jugó ya en el tema del tribunal. Mi querido Edgar. No se puede ver ese por TV. Yo creo que nosotros con la aplicación podemos ver. 18:30. Flamengo Palmeiras, hermano. Lindo, vamos a ver eso. Star Plus. Sí, Star Plus. Sí. Y tenemos acá, muchachos. Sin visitantes, por una argucia legal que hizo Flamengo, que le recordó al tribunal. Pero ¿te acuerdas ese partido del 19 cuando Palmeiras hizo que en el Allianz se jugara sin hinchas nuestros? Y presentaron eso, compraron todas las entradas y hoy va a ser solamente con hinchas del Flamengo. Estamos hablando de la tercera fecha recién del Brasileirão. Flamengo tiene 4 y 1 punto tiene Palmeiras en 2 partidos jugados. Bueno, vamos con Edgar y seguimos, muchachos. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable y no formes parte de la ilegalidad. www.aposta.la. Aposta legal, aposta sin riesgos. UNASUR te invita a ser parte de la nueva generación líderes con sus carreras en las áreas de salud, medicina, veterinaria, periodismo, informática, hotelerías y turismo, psicología, derecho, deportes, que te darán la formación para empezar a construir tu nuevo futuro con éxito. Teléfono 021-232-750, celular 0992-221-685. Te esperamos en Cerro Cora, entre Paí Pérez y Avenida Perú. Las mejores ofertas de lavarropas y secarropas para este otoño lo encontrarás en Electrovan. Podrás financiar todas tus compras en cuotas que se adapten a vos. Visítanos en nuestras redes sociales @Electrovan en Facebook y Electrovan PY en Instagram para enterarte de nuestras promociones. Electrovan, mejorando tu calidad de vida. Electrovan, tu patrimonio y tu familia no pueden quedar desprotegidos. Seriedad y solvencia nos han caracterizado por más de 58 años, ofreciéndote las coberturas de seguros más confiables para tu vehículo, tu casa, tu negocio y tu familia. Atalaya S.A. de Seguros, a tu lado en todo momento. Casa Matriz, Independencia Nacional 565, primer piso, Asunción, teléfono 492811. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua, ventas al 0982-104-287 y 021-607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión. Bueno, vamos a lo de Moreno Martins. Hoy brindó una conferencia de prensa, habló de Cerro Familia, porque decía, él vi el video del gol que marcó. Y cuando van todos los compañeros, ¿verdad? Sí. Y ahí es donde habla de que se nota que es una familia de Cerro Porteño, decía. Porque yo me imagino que en ese momento él no se habrá percatado de todos los abrazos, todo lo que pasó. Un momento de shock. Jan dejó su arco y se fue, cruzó toda la cancha. Sí, totalmente. Fue muy emotivo. Tener el resumen de Moreno Martín. Hablando de la actualidad de Cerro, viene Juanma para recordarnos. Mañana juega el Ciclón, hoy juega Libertad. Se juega la punta del campeonato. Y después vamos a recordar ya lo que se viene en materia de fin de semana, Copa Libertadores. ¿Cómo era que le llamamos lo que ayer? Ubicol. Suena bien, sí. Ubicol del fútbol. Ayer me estaba contando acá que son cosas que
porque Guaraní es tan hermético, que siguió el tema del arquero y Choco Fernández en el vestuario. Ah, ¿sí? Sí. Sí, son 1,90 m cada uno. Sí. Fuerte. Estuvo bravo el tema del vestuario, sí. Vos sabés que muy bien David Vázquez y Choco Fernández. Atajó 10 pelotas y Choco le quiso recriminar una. Sí, terrible. Pero Guaraní... Pero no anduvo bien, Choco. Estaba... No, mal. El primer tiempo fue muy malo y el segundo tiempo malo. Y David Vázquez todo el partido muy bien. Por eso no entendía uno la recriminación, ¿verdad? Que justamente... lo de Choco fue una reacción porque allí David Vázquez es quien le recrimina a Choco. Sí. Y Choco como que se cansó, me parece, diciendo, ya sé que vos sos figura, yo estoy jugando mal, pero si vos vas a dejarme en evidencia, además con nuestra barra ahí atrás. Vos sabés que ayer también... Y le reaccionó y después... Antes de la lesión, Richard Ortiz le recrimina, apenas comenzó el partido a Duarte. Richard sobreplantea y Duarte, por un mal movimiento, dijo, le comenzó a gritar de todo, después picó. Yo sé. Sí, le habrá trabajado eso, pero se agarra el siguiente jugada picó y se lesionó. Sí. Qué rara fue su lesión, ¿eh? Porque él pica para presionar. Pero pisó mal él. Sí, pisó mal. Él pisa mal y viste que muchas veces vos, como mecanismo de defensa, cuando vos parás, pero yo no sé si por el tema de la ansiedad, hay una descoordinación entre lo que le pasó en el pie y lo que quiere hacer aeróbicamente. Por eso se genera un blooper, donde él quiere saltar y su pie ya se había quedado medio trabado, pero después dijeron que no fue tan grave como estaban esperando, para confirmar un poco lo que nos generó en ese momento con lo de Diego Duarte. Moreno Martins. A mí es hasta difícil de hablar sobre el tema, muy reciente todo lo que está pasando y yo creo que el señor Miguel vivió este momento recientemente también. No, él perdió a su mamá, yo ahora pierdo a mi papá y él sabe cómo es el luto, lo estoy viviendo, no es fácil, hay que darle tiempo. Y bueno, este momento que me haga olvidar un poquito las cosas, ¿no?, que han pasado. Y bueno, muchísimas gracias por lo que vos me decís. Y yo sé que hay mucha gente también que está apoyando y me está dando todo el apoyo que yo necesito. Y no, muchísimas gracias. Como te digo, fue todo rápido y fue natural, fue de corazón, dedicándole el gol al hombre que me enseñó a jugar al fútbol, al hombre que me dio todo. Yo reconozco todo el cariño y todo lo que hacen para que yo me sienta muy bien aquí en Paraguay, para que me adapte lo más rápido posible, para que haga muchos goles. Obvio que hay una exigencia muy grande para que las cosas salgan muy bien todos los partidos, pero todo eso lo que pasó, parecía que yo tenía un peso enorme y eso me estaba lastimando mucho en el tema futbolístico también. Hoy me siento más adaptado gracias a todos mis compañeros del club, me ayudaron muchísimo. La verdad que yo no sé cómo llegué al club y no sé cómo sería sin la ayuda de cada uno de mis compañeros ahí. Me dieron la mano, me dieron fuerza para poder seguir. Entonces yo agradezco a todo el hincha, a toda la gente que me está ayudando, a todos mis compañeros, y sé que las cosas van a empezar a salir mejor. ¿Te sorprendió eso, Marcelo, la manera en que te recibieron tus compañeros, el plantel? Eso se notó en el festejo porque todos fueron la gente también. No, seguro que sí. Mi esposa después vio el video del gol y uno ve que todo el grupo está unido como si fuera una familia. Parece que ellos sintieron ese momento que yo también estaba pasando, y un abrazo como para festejar el gol, festejar el momento. La verdad que es muy muy lindo saber que hay compañeros que son solidarios, son humanos, y eso es lo que me deja contento y nos deja, ¿no?, a nosotros en mi familia feliz de poder seguir trabajando, seguir dando todo para ayudar a hacerlo. Hablé con Chiqui, siempre me ayudó para que las cosas salgan bien, me dejó siempre las cosas claras de que hay que seguir trabajando y bueno, he seguido mucho sus consejos, me ha ayudado a volver rápido. Yo creo que eso fue lo principal, que vuelva rápido a hacer lo que más me gusta, que es jugar al fútbol. Tal vez en los entrenamientos es donde me olvido de todo, donde se me pasa toda la tristeza, donde se me pasa todo el dolor, y
y él lo vivió recientemente, él sabe cómo duele, cómo es. Entonces yo creo que fue muy positivo el lado de querer volver rápido, ¿no? Porque yo no sé lo que iba a pasar si él no me hubiera ayudado en este momento, ¿no? Es difícil hablar del Cerro porque siempre hacen todo de una forma natural, como si fuera una familia de verdad, y me han recibido muy bien. Yo lo único que tengo que hacer es retribuir, trabajando, siendo profesional, siendo un ejemplo muy bueno dentro y fuera de la cancha, haciendo goles, ganando títulos, si es posible la Libertadores, si es posible el campeonato local, y lo vamos a intentar hacer porque tenemos un grupo muy bueno, hay seres humanos muy buenos, y eso es importante para ganar el campeonato. Todo lo que viví este tiempo que he estado acá en Paraguay ha sido muy duro para mí, porque mi papá en todo este tiempo estaba sufriendo muchísimo, y yo también, mi familia también, y como que era un poco difícil seguir así 100%. Yo creo que mis compañeros se dieron cuenta de todo lo que yo estaba viviendo, Chiqui también, y espero que ese compañerismo que hay en Cerro pueda continuar por mucho tiempo todavía. Cardinal Deportivo, número 1 en todo el país. Bueno, 13:14, Juanma Figueredo, de nuevo buenas tardes, ¿cómo estás? Bruno, renovado saludo a todos. Bueno, a ver, lo de Cerro Porteño, su frente de fin de semana, el de mañana y la Copa Libertadores. Recordando también el tema de los precios de las entradas, que ya los puso a disposición Cerro Porteño. Bueno, vamos con todo eso que tiene que ver con Cerro Porteño en orden, porque tiene mucho en cuanto a calendario futbolístico, Juanma. A ver, ahora sí salimos. Sí, efectivamente. Mañana es el primero de los 3 compromisos que tiene en una semana Cerro Porteño. Tacuarí es el rival, el estadio Defensores del Chaco, fecha número 11 del torneo de apertura del fútbol paraguayo. Ayer se anunció también que estaban a disposición la venta de entradas para ese partido ante Tacuarí, que es en el Defensores del Chaco. Aquí tengo a mano justamente esos precios que también están a disposición. Pero para ese partido repetimos lo que anunciábamos anteriormente. Cerro Porteño no podrá contar con Ángel Cardoso Lucena y con Sergio Díaz. Sí recibieron el alta Alberto Espínola y también Daniel Rivas. Fernando Romero había salido con alguna molestia en el partido ante Libertad, pero no reviste gravedad. Él está a disposición para el partido de mañana, al igual que el resto de los futbolistas. 30.000 guaraníes cuestan las graderías norte para el partido de mañana, 50.000 las plateas y 70.000 las preferencias. Así que esos son los precios, los puntos de venta en el Estadio Defensores del Chaco el día del partido hasta las 4 de la tarde, y también en la sede de Quinta Avenida en Cerro Porteño están en venta estas entradas para el partido de mañana ante Tacuarí. La probable alineación a decir el propio Francisco Arce, porque hasta aquí no ha realizado un trabajo muy fuerte, no ha parado equipo por la seguidilla de partidos que vienen. Jan Fernández, Alberto Espínola, al estar disponible estaría arrancando como titular con Juan Patiño, Alexis Duarte, y habrá que ver si decide Francisco Arce incluirlo a Daniel Rivas o lo hace Alan Rodríguez. En el medio campo, Alan Benítez, la titularidad de Robert Pires Mota junto con Rafael Carrascal y Claudio Aquino. Después los dos delanteros, Fernando Romero y Marcelo Moreno Martins. Esa es la probable alineación de Cerro Porteño para el partido de mañana ante Tacuarí. El domingo en el Defensores del Chaco inicia la segunda rueda para Cerro Porteño, enfrenta a Meliano también en el Estadio Defensores del Chaco. Todavía no hay detalle de la venta de entradas para ese partido, va a depender mucho del desgaste y de cómo termine el partido de mañana ante Tacuarí para conocer mayores detalles con relación al probable equipo ante Meliano. Y también ayer se pusieron en venta las entradas para el partido de Copa Libertadores ante Peñarol. Cerro Porteño oficiará de local el miércoles 27, el partido arranca a las 20 y las entradas se comenzaron a vender exclusivamente para socios desde ayer, y hasta el día del partido se van a mantener estos precios: 40.000 las graderías para socios, 60.000 las plateas, 80.000 preferencias laterales, preferencia VIP 120.000
y preferencia benefactor 150.000 guaraníes. Para los no socios, para el hincha en general de Cerro Porteño que quiera ir al partido ante Peñarol, desde el 21 de abril se pondrán en venta las entradas y los costos son los siguientes: 60.000 las graderías, 90.000 las plateas, 130.000 las preferencias laterales, 180.000 la preferencia VIP y preferencia benefactor 220.000 guaraníes. Esos son los detalles de la venta de entradas del partido de Cerro Porteño ante Peñarol. Bueno, perfecto. ¿Te diste cuenta que algunos se quejaron, verdad, con respecto al tema de las entradas, verdad? Los socios, pero espérame un ratito porque después quiero hablar de qué prepara Cerro para el fin de semana, ¿verdad? Y en materia de choque versus Peñarol. Quédate en el circuito, por favor, Juanma. Profe Gustavo Badilla, gusto saludarte. ¿Cómo estás? Hola Bruno, ¿cómo estás? Un gusto, un placer, un saludo a la gente. Bueno, te pregunto directamente, profe, con mucho respeto, por supuesto. Juegan hoy ante el 12 de octubre, 18 horas, General Caballero, Juan León Mallorquín. Se fue parte de tu cuerpo técnico. ¿Qué lectura hay que darle? ¿Te respalda el presidente? ¿O es ya a esta altura se mira un poco el tema del resultado? ¿Hablaste con el presidente? ¿Cómo está tu panorama dentro de la institución? Hola Bruno, sí, lo que pasa es que en el fútbol es el día a día, partido a partido. Hoy tenemos la oportunidad de dirigir, de tratar de ganar, a ver si se tranquilizan las cosas para poder volver a conversar. O sea que eso es el fútbol. Hoy en día, hoy después de esta tormenta, porque realmente fue algo que nunca me ocurrió a mí en mi carrera, casi 40 años dentro del fútbol como jugador y como técnico. Pero es así, pero vamos a ver, vamos a ir avanzando esto con el presi. Ayer hablamos, pero en líneas generales, también con los jugadores, con todo el plantel, inclusive con los chicos de reserva. Y bueno, vamos día a día. Hoy tenemos un partido demasiado importante, no solamente para mi persona, sino para la institución. O sea, yo más bien creo que General no merece estar en esta situación. Son gente muy trabajadora, son gente que hicieron mucho por General Caballero y bueno, hoy ese momento tan inesperado que nos envuelve a todos y nos involucramos a General Caballero, pero vamos a tratar de ganar y bueno, seguir hablando, conversando. Bueno, profe, entonces la charla es muy sincera con el presidente, ¿verdad? Claro, como siempre hay mucha confianza entre nosotros. O sea que, como yo le digo a los jugadores, esto es el fútbol, esto es así, siempre va a ser. No crean que a nadie dijo que esto iba a ser fácil, esto está difícil y va a ser difícil siempre, porque las cosas fáciles de repente no se valoran. Hoy nuestra charlita con los jugadores, te digo charlita porque más bien era para motivarle un poquito a los chicos. Quiero que se acuerden que hicimos grandes partidos de General Caballero, donde toda la gente, toda la prensa habla bien de nuestro equipo, y vamos a seguir en eso, vamos a quitar fuerza. Yo sé que están cansados, yo sé que están un poquito desorbitados con este tema, pero acá tenemos que recordar los buenos momentos y los malos momentos los estamos viviendo, pero hay que salir de eso. Ariel. ¿Y cómo hay que tomar, Gustavo? No, claro, lo del sábado, claro, porque hoy hablamos mucho del partido contra los octubre, pero el sábado... Pero lo que pasa es que para Gustavo y para... este es como el partido de la quinta y sexta fecha de Olimpia, claro, de la Libertadores, y en la tercera y la cuarta. Se hará después la semana que viene, Gustavo, ¿no? Sí, se hará la semana que viene. Imagínate. Tenemos Olimpia el sábado y el martes se hará, inclusive, bueno, imagínate un plantel cortito, un plantel que no creo que tenga un presupuesto igual a algunos clubes con los jugadores que tiene, y estamos luchando. Eso es lo que hay que ponderar. Ahí estamos luchando, estaremos en zona roja, está bien. Perdimos un partido importante, está bien, perdimos un partido importante, no supimos controlarlo después del apagón, pero
pero nadie nos pasó por encima. Fuimos a jugar contra un equipo histórico, empezamos contra otro equipo histórico, jugamos contra Cerro Porteño no nos hizo daño. Si yo era el técnico de Libertad, a lo mejor me preocupaba perder 4-0 con el gran plantel y con el gran poderío económico, pero no quiero subestimarle a nadie, pero es así. Nosotros tenemos que agradecer que estamos con fuerza y estamos con ganas todavía. Eso es el mensaje para los jugadores. Profe, a pesar de la seguidilla de partidos, ¿hoy ponés todo lo que tenés a disposición? Sí, mira, vos tenés tu heladera, ¿verdad? Y decís, bueno, este asado voy a dejar para el sábado. No, yo hoy pongo todito el asado y el chorizo. El título ya está más que claro. Gracias, profe, éxito, un abrazo. Dale un abrazo, saludos a todos. Saludos. Gustavo Badilla, director técnico del General Caballero de Juan León Mallorquín, que juega hoy ante el 12 de octubre. 2 partidos tenemos en las 18, después va de fondo el partido de Libertad 2015 ante Resistencia. Interesante va a ser ver la Resistencia contra Libertad, ¿verdad? Es que ya fue lo interesante, porque contra Cerro y contra Olimpia demostró por qué está allí. A Olimpia le ganó y a Cerro le hizo partido hasta la expulsión. Y a ver, no te digo batacazo ni sorpresa, pero por lo que hizo contra los 2 grandes, tranquilamente puede salir bien parado. parado. No es un equipo que se defiende, es un equipo que sale a atacarte, tiene sus armas, es un equipo muy interesante. Uno mira los primeros 20 minutos de Sudamérica con Libertad, sí, ¿verdad? Lo sorprendió totalmente. Después Libertad gana por demolición, ¿verdad? Porque suele ganar así, con todo lo que tiene. Pero está bien, el mismo General Caballero le hizo partido en Tuyucuá, sufre a veces en algún principio Libertad, entonces Resistencia es el equipo con menos presión en este momento. Porque si pierde no pasa nada, si gana, qué bien Resistencia, si empata sigue en el mismo derrotero, no tiene problema con el promedio, entonces juega desinhibido. Así como está en la tabla suele jugar, un equipo muy pragmático pero que va al frente. No que se quede atrás. Y en el caso de Libertad es el famoso, ¿cómo reacción después la trompada? Porque si hoy vuelven a fallar, la gente va a decir, ya está en picada por el exitismo. Y fíjate lo que es el contraste de la realidad de cada uno. El profe Bobadilla colocaba el ejemplo del freezer y el asado, y ya que hace rato Federico citaba lo de la importancia del Olimpia. Acá claro es ¿qué equipo va a poner Olimpia el sábado? Porque Olimpia ya jugó el partido, pero para General Caballero lo que menos le importa en estos momentos desde lo futbolístico y con la tormenta que el propio Bobadilla mencionaba es ese partido, porque si hoy perdés contra el equipo de Itagua no hay mañana. O sea, es como que, por ejemplo, Olimpia diga, ¿cómo vas a encarar el clásico en la 6ª fecha? Esperá, yo tengo que hacer mi deber en la 3ª, en la 4ª, después de la pausa. Por eso volvemos al tema que a Olimpia le quedan 2 partidos al todo nada. ¿Sí? Porque todo partido tiene que ver el final. O sea, pues bueno, puede planificar, vamos a aguantar esto todavía que hay tiempo, hay muchos partidos. No, el partido que viene es al todo nada, más potenciado cómo se dará el resultado de Cerro Peñarol, ¿no? Y más sabiendo que los próximos son los 2 son de local. Cerro está en condiciones de ganar acá a Peñarol, por lo que vimos de uno y otro. Y ahí Cerro ya pasaría una buena suma. Y permitiría que Olimpia no debe tener un empate. Claro, y en el caso de Olimpia, también para ganarle a Colón, pero el Olimpia enchufado, el Olimpia intenso, el Olimpia concentrado. Y allí es donde uno dice, ¿cuánto de eso se va a ver en el partido? Y para eso, ¿cómo entra en la tabla? Lo que pasa es que este adelanto me parece que le viene dentro de lo muy apretado que es el calendario de este semestre. Le viene bien para los coperos para decir, yo pongo todo ahora, porque todos los coperos hacen eso. Lo hizo ayer Olimpia, lo va a hacer hoy Libertad, lo va a hacer mañana Cerro. Y que para la siguiente fecha, que es el inicio de la segunda rueda, guarden absolutamente todo. Entonces no te genera esa sensación de que hay demasiada pausa, porque todos los que jugaron entre el martes y el jueves van a volver a utilizar para la siguiente semana, martes Libertad, miércoles Cerro y jueves Olimpia para la Copa Libertadores. Volvemos con Juanma en un instante.
¿Te gustaría agendar más cómodamente y administrar tus ingresos? Te traemos el plan ideal para tu spa o peluquería. Facilitales a tus clientas sus reservas y controlar tus ganancias con Cove Sociedad Anónima, una empresa que acompaña tu crecimiento. Comunícate con nosotros y recibí más información sobre nuestros servicios. Planes desde solo 220.000 guaraníes. Escuchar esto que les voy a decir les conviene tanto como tener internet hogar más internet móvil de Tigo, porque tenés más velocidad en tu casa y gigas extras en tu celular para conectarte de punta a punta con la mejor experiencia de Paraguay. Y no te olvides que tener todo contigo te conviene más. Griegur, el yogur griego de Lactos Trébol con más sabor, más pulpa y más proteína. Griegur te ofrece 9 gramos de proteínas por cada toma y sin azúcar agregado para que te mimes sin sentirte culpable. Disfruta tu yogur griego en 3 deliciosos sabores: azaí, acerola y guayaba. Elegí más de lo que te gusta. Griegur de Trébol, otro producto con la garantía de la cooperativa Chortizer. ¿Sabes cuando tu parrilla está de fiesta? Cuando está llena de chorizos Ochi, butifarritas, besitos con y sin picantes, morcillas y mini morcis, parrilleros con y sin picantes, chorizos de Viena, parrillero casero Calacol y todos los embutidos Ochi para todos los gustos. Son riquísimos productos Ochi. El gusto es nuestro. En Crédito Amigo tenemos la respuesta más inmediata del mercado. Podés solicitar tu crédito como vos quieras en la web creditoamigo.com.py, llamándonos al 021-495-950 o en cualquiera de nuestras sucursales, y con mínimos datos te damos el monto habilitado. Solicitar un crédito nunca fue tan fácil. Cuando necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique El Amareo. Llámanos al 021-550-189. Ventas al por mayor y menor. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. AR Electricidad, precio y calidad. Bueno, Juanma. Bruno. Yo no sé si el teléfono de Juanma tiene algún problema. Sinceramente, me gustaría saber. No, pero... ¿Qué piensa, muchacho? Yo pienso que Juanma no confía en su teléfono y siempre él... Está dudando. Entra dudando, saludando. Tipo el perro de Johnny, lo de Juanma es... Claro. Pues vos, Juanma, decís... Ahora sí, ¿verdad, Juanma? ¿Y vos ya saliste bien antes? No, lo que pasa es que, como no queríamos interrumpir la nota del profe Boadilla, entonces muteamos el micrófono y después estar un poco en... Utiliza el... Sí. Aquí en la llamada vos no tienes la opción de mutear eso, entonces... No, pero no entra el sonido. ¿Y por qué no que el operador nomás te baja acá la...? Claro. No, vamos a hablar en privado de esto. No, por ahí se filtra un audio ahí. Claro. Claro, bien, Juanma, bien. Cuidando todos los detalles, más en estos tiempos. Muy vidrioso. Pasame, mami, Bueno, necesita hacer una... Vamos a lo de Cerro, ya con todas estas cuadrillas. Lo que se viene el fin de semana después la Copa Libertadores es lo que le interesa a la gente. Necesito aire, por favor. ¿Aún no decides qué color pintar tu casa? Detalles socio. Resicolor Pintura se dispone de 30.000 colores para elegir a tu gusto o el de la patrona. Resicolor Pinturas. Te invitamos a participar del primer panel de consumidores del Paraguay. Ingresa al formulario que encontrarás en nuestras redes. Déjanos tus datos y te contactaremos. Participando de la encuesta podrás ganar todos los meses órdenes de compra en tu supermercado de preferencia. Encontranos al WhatsApp 0981-251-230 o en las redes como Metro Paraguay. Energy, el emblema paraguayo de mayor crecimiento en el mercado. Visita las estaciones de servicios Energy en cualquier punto del país y disfrutar de la calidad y el mejor precio en combustibles, así como la excelente atención de su gente. Somos Energy, la energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. Bueno, Juanma, lo de Tacuarembó está para mañana y fin de semana. Es lo que se viene para Copa Libertadores ante Peñarol. Quiero empezar por ese último planteamiento, Bruno, y por el tema de entrada que decía vos antes de la nota, que sí, habían algunos hinchas que todavía estaban quejándose del tema de, más allá del descuento que hubo,
igual sigue siendo elevado, y me parece que hay unos cuantos, no son pocos los hinchas que están reclamando. Por ejemplo, el precio de no socios para preferencia lateral es 80.000 guaraníes. Hubo un hincha que me pareció muy interesante, porque no fue un reclamo genérico, hizo un cálculo de cuánto costaría ir a la cancha el miércoles para ver a Cerro. En este caso él es socio activo y quiere ir a preferencia. La entrada está a 80.000 guaraníes, le suma estacionamiento, que mínimamente te cobran 20.000 guaraníes, le suma el combustible para ir a la cancha y volver 50.000 guaraníes, y alguna chipa, alguna gaseosa ahí adentro. La chipa te cuesta 10.000, la bebida también 10.000 guaraníes. Mínimamente él hace el cálculo 170.000 guaraníes para ir a la cancha con estos precios de la entrada. Y él plantea que se hubiesen bajado aún más los costos que tienen las entradas, ¿verdad? Después están los otros que defienden la teoría de que la dirigencia de Cerro hizo una inversión muy fuerte y que es para dar algo de oxígeno también, tratar de recaudar un poco en estos partidos de Copa Libertadores de América. Pero sí, está planteado eso. Los hinchas hablan de los costos que tienen las entradas para el partido el miércoles ante Peñarol. Recibí lo mismo, un hincha que va mucho a la cancha también, el tema que esperaban que la baja sea un poco más importante, ¿verdad? El descenso del precio. ¿Vos no sabés cuándo está la entrada para la gente de Cerro Colón? No se tiene todavía, se tienen los paquetes. O sea, aquí ya hay paquetes, pero... El precio de la entrada no todavía, ¿verdad? Porque para la Olimpia en Peñarol fue bastante cara, ¿eh? Sí, no, en digo que más o menos son los mismos precios que se ven aquí. Sí, no, generalmente en Uruguay es muy caro y sí. Por ejemplo, ayer vi un paquete que esto fue nuevo, 750.000 guaraníes estaban ofreciendo un ida y vuelta ya con entrada incluida. O sea, te vas, salís, llegás al partido, termina y volvés. Pero acá lo que se quejan los socios que les cuento de 20.000 nomás en algunos sectores, Juanma. Exacto, que el descuento para los socios, o sea, el beneficio para el socio de Copa Libertadores no es mucho, no es el esperado. Yo esperaba. En Olimpia, por ejemplo, el 50%. Claro. Por ejemplo, en Olimpia, el socio que quiera ir a preferencia paga 50.000 guaraníes, creo. Sí, 50 o 65 si quería la preferencia central. A la preferencia central, sí. Exacto. Sí, exactamente. En la gradería, por ejemplo, pagas 25.000 o 30.000. Sí, así es. Una cosa así, sí. Exactamente. Vos sabés que está bueno como un debate, pero ya bien profundo, de lo que significa, porque a ver, si Cerro entiende que con los socios nada más puede llenar ante la condición de que el partido se juega a las 8, se juega en la segunda quincena de un mes que tuvo Semana Santa, o sea, todo eso, porque yo también entiendo un poco el malestar en este eterno verso que hay entre el socio y el hincha que no es socio, porque desde que hablamos con la gente de Cerro daba la sensación de que iba a haber un descenso, pero para todos. Y el malestar es completamente justificado cuando el socio dice, espera, yo soy el que te banco siempre, porque no hay una fórmula secreta. Los clubes necesitan una masa societaria importante. En un país donde no existe eso y todo es muy volátil de acuerdo al rendimiento deportivo, entonces el socio dice, espera, vos estás priorizando al hincha, al que no es socio. Repito, no es convertir en un versus, que también lo vemos en Olimpia, lo vemos en Cerro, porque yo creo que la decepción pasa por allí. Dice, espera, el verdadero descuento le das al que no se asoció, y al que sí se asoció es prácticamente mínimo, más allá de la comparación que Federico y Juanma daban. Por ejemplo, Nelson Gabriel escribe, dice Dani, contra Colón yo socio compré a 90.000 preferencias y ahora pagué 80.000. Por eso 10.000 fue y el socio. Claro, y tanto hablaron del 30, 35%, claro. Pero al final espera un poco, y ese 30 es para el hincha. Y espera, y el hincha, o sea, ¿por qué a él y no a mí? ¿Se entiende? Y yo creo que desde la institución, salvo que lo hayan hecho adrede, porque a ver, justo le vas a cargar al que, o sea, ¿sabes qué? Parece nuestro fisco, ¿se entiende?
O sea, en vez de agarrar el tema de la evasión, ¿qué hacen cuando dicen, no, estamos medio la caja fiscal, que el déficit, y vamos a inventar otro impuesto? ¿Qué se hace? Se le carga al que está aportando. Entonces, yo creo que allí es donde debería haber un equilibrio, y yo creo que la excepción del socio es porque esperaba que lo que habían anunciado, porque hubo una especie de mea culpa. No consideramos el horario, el precio, lucharon para cambiar el horario, y cuando se mencionó el tema del descuento, bueno, el descuento no se aplicó. Y para complementar lo que hizo el tradicional rival, donde mantuvo el tema del 50%, más allá de que habían colocado entradas muy caras para la primera fecha, porque tenía el componente de que se trataba de un clásico. Si vos querés ponerte como el abogado del diablo en este caso, decir, no, pero yo necesito llenar la cancha y yo le estoy seduciendo justamente al público que no es socio. Y ahí vos decís, espera, ¿eso está bien? ¿Hasta qué punto? Porque cuántas veces decimos, no, los primeros 2 o 3 días es exclusividad para el socio. Y ahí te sale el hincha que no es socio te dice, no, ¿y nosotros? Y el socio te dice, pero yo fui el que banqué. Entonces depende de mi conducta y de mis otros socios, si nosotros te vamos a permitir que vos tengas un remanente. Por eso mira que es un tema mucho más profundo, por el derecho adquirido que entiende que el socio tiene y que el club también le suele dar el beneficio. Y acá en el caso puntual de Cerro, para este partido contra Peñarol, que el beneficio, no te digo nulo, pero es muy mínimo para el socio, que es el que da ese soporte con el tema de la cuota y todo lo anual. Y porque uno lo que no tiene duda es que se va a presentar un marco mucho mejor en comparación a lo que fue el partido contra los argentinos, Juanma. Sí, a mí me parece que es muy interesante porque, a ver, uno entendía el tema de los precios contra Colón de Santa Fe, porque se dio creo que 2 o 3 días antes del superclásico de Copa Libertadores, donde las entradas eran diferentes, era otro show, ¿verdad? Entonces, a lo mejor uno... llevado por toda esa euforia que había del clásico, también implementó precios bastante elevados. Entonces uno decía, después del marco también, que no era el ideal, el que se esperaba contra Colón, y después de la declaración del propio Juan José Zapac, y también lo que nos decía el licenciado Juan Carlos Petejira, a lo mejor esperaba un descuento más importante para los socios principalmente, que son los que están elevando la voz de protesta, de reclamo con relación a esta situación. Y aparte, después de esto, Cerro tiene 2 viajes, o sea, va a Santa Fe para jugar contra Colón, va a Montevideo para jugar contra Peñarol, y luego tiene la última fecha, que es la última fecha de grupo, que es ante Olimpia. O sea, va a tener un tiempo importante sin tener esa posibilidad de ir a la nueva olla, porque a lo mejor sabemos que van a ser la minoría los que van a acompañar al equipo hasta el exterior del país. Por eso te decía, en realidad debe ser un debate que deben plantearse estos clubes que tienen mucho más hinchas que socios, y decir, ¿hasta qué punto yo priorizo? Porque acabo de colocar el otro ejemplo, donde yo todavía me acuerdo cuando la gente de Olimpia decía, estamos considerando si vamos a alargar o no este tema de asociar, y el hincha criticaba en todos los colores, porque decía, o sea, esa es la típica. Me parece que es la primera vez donde el socio es quien se siente perjudicado en relación a lo otro. Por eso, si en Cerro hicieron un estudio interno y dicen, no, aunque se juega a las 8 con nuestra masa societaria, nos es insuficiente, por eso apelamos a la gente que no es socia. Pero yo creo que es algo que todavía no se ha hecho, porque acá primero no tenemos esa cultura, y segundo porque saben Olimpia y Cerro que todo depende del resultado deportivo. Por eso ayer decíamos el tema de, por lo menos el socio que le agarró la fiebre del buen momento de Olimpia, tiene su 50% contra Colón, porque si era nuevamente, y dependiendo de esos 2 resultados, va a pensar seriamente si va a seguir siendo
ese hincha socio al día en el mes de mayo o no? Habrá que ver qué determinación toma, porque incluso recuerdo que el presidente Zapac había mencionado después del partido antes del partido ante Colón, después del triunfo ante Colón, dijo que él incluso había pensado en algún momento en bajar los precios de las entradas para ese partido, pero que no lo hicieron porque ya habían personas que habían comprado con el precio anterior, entonces para no entrar en ese inconveniente ellos decidieron mantenerlo. Vamos a ver. Lo cierto es que desde ayer ya se venden las entradas y hay algunos socios, así como lo mencionaba Federico, que ya han adquirido las entradas para el partido ante Peñarol. Bueno, Juanma, informe muy completo, muy amable, muchas gracias. Dale, Bruno. Un abrazo, adiós. Juanma Figueiredo con toda la info de Cerro Porteño. Ahora en Coarco, hace tu inspección técnica vehicular para Asunción, Teniente Vera y Médicos del Chaco. Coarco, cerca y rápido. No te quedes sin energía. Instala paneles solares en Power Systems. Contamos con soluciones en sistemas solares. Ingresa a powersystems.com.py o llama al 0983-625-254. Disfruta Lactolanda todos los días y llena tu vida de ricos sabores. La mejor y más rica variedad de leches, yogures, mantecas y quesos. Y date el gusto con los postres, pudding, flan y lactomix con pulpas de frutas. Disfrútalos ya. Lactolanda, el lácteo número 1, la salud de cada día. ¿Para qué esperar el momento perfecto si podemos crear uno todos los días? Upicia te acompaña con sus nuevos cortes. Animate a salir de la rutina con las nuevas presentaciones de costilla de cerdo, bola de lomo, bondiola, tapa cuadril y pulpa negra. Disfruta un plato rico, práctico, sano, económico y sin conservantes. Encontralos en el Super Upiza, el momento especial de tu día. ¿Cansado de goteras, filtraciones y humedad? Zika soluciona tus problemas y vos descansás. Zika, líder mundial en impermeabilizantes. Encontrá los productos en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Entérate más en la fanpage @Zika Paraguay Inatec. Casa Marco, para su cristal templado Templex. Somos expertos en instalaciones de frentes vidriados, edificios, aberturas de aluminio, boxes de baños, puertas y ventanas. Garantía de 6 meses contra roturas. Teléfono 021-506-104. Fiesta en la nueva olla. Canta la mejor hinchada de Paraguay. ¡Atención! ¡Qué locura! Atiende más el volumen a los JB. Muchachos, gata. Es un carnaval, mamita. Porque vos desde chico sos mi enfermedad, de la que nunca me quiero curar. Y aunque nadie lo pueda entender, yo te quiero ver campeón. Ciclón. Aguante Cerro Pira, Chaca. Era más revista que tener antecedentes. Sí, ¿cómo que no? Claro que sí. Aguante Cerro de Casa. Zapita la soy. Un imitador de Mariano Clos. Una aplicación, pero canta la música de Cerro. Y la aplicación ya te saca la voz también ahora. O sea que lo que vos no decís ya pueden hacer. No, esto es un terreno de peligro. Es Mariano Clos, ¿verdad? O un imitador. Dice que una aplicación personaliza Wilson. Pero, y vos le vas diciendo lo que tiene que... Con el tono de tal y tal persona. ¿En serio? Sí. Ahora los audios filtrados entonces... Y pasaron a... Y van a aparecer cualquier cosa. Y bueno, pero eso es peligrosísimo para... o mirar al otro lado. Vos podés decirnos la aplicación, pues. Claro, también. Es mejor. Poné un poco otra vez, porque... A ver... Llamar un poco al chico Tinder, a Mazón, que nos puede explicar. Canta la mejor hinchada de Paraguay. ¡Atención! ¡Qué locura! Atiende más el volumen a los JB. Muchachos, gata. Es un carnaval, mamita. Porque vos desde chico sos de la que nunca me quiero curar. Pero esto es contra Cerro, no es a favor. Yo te quiero ver campeón. Contra, claro. Claro, porque habla de viste que se tiendan entre los hinchas Olimpia y Cerro el tema del parlante. Hablen ahora de los JBL, está cantando la
Hablen ahora del Pero JBL vamos y a pone el claro, porque- público de Cerro para que se vea que es real. ¿A cuántos personajes se le puede de la APP? Pero es una app, ¿cómo funciona esta app? ¿Lo podemos hacer acá? O sea, yo por ejemplo puedo poner la voz de, no sé, de Ariel diciendo cualquier cosa y... No, o la mía, o la de Federico, no sé, o Chun diciendo... La del presidente. Pues esto es peligrosísimo. Pero también puede dar... artificial. También puede dar parte a que vos digas, no, fue una aplicación. Ese era mi voz. Yo no fui. Gracias, colega. No me autoriza para decir su nombre, por eso no lo digo. Es una web. Hay voces de Klaus, Robert De Niro, inteligencia artificial se llama. Sí, señor. Gracias, mi querido amigo. Pero ponemos... ¿Qué vos estás poniendo, Federico? Espera que me van a volver loco ahora acá. Pone cualquier cosa, ¿no? Ponemos... El gol de... Pero este salió mucho más pausado. Pero igual con la aplicación... El gol de Pollo. Gol de Pollo. Zárate toca al medio. Queda para Cardoso. Cardoso dispara. Ataca Vázquez. Gol del Pozo. ¡Gol! Gol de Olimpia. Anulame esta hora. Árbitro cornudo de mierda. No. Pero es la voz de... Esto es peligrosísimo, ¿será? Con la inteligencia artificial ahora ya... No, para que no dentro de poco te pueden pensaje. llamar por teléfono y te habla fulano y ¿qué hace? Y había uno de Tacumbuero ya van a... Había Yo un ministro... ya estoy pensando mal, güey. Un ministro implicado en los audios que dijo, esa es mi voz, pero yo no soy el que hablo, digo. Saludos a Chipi Vera, nuestro distinguido colega, que es el que me pasó el dato de Chipi imitador, luego le puedo imitar tranquilamente. No, ¿cómo le vas a tratar así? El Chipi me imita a mí, Chipi me imita a todos. Gran imitadores. Y por eso te digo. Sí, no, pero... A Clos le imitaba al principio, a todos nos imita que... Sí. Es que lo de Clos te sale muy fácilmente, ¿verdad? A vos te sale también. A mí me sale también. Sí. Es imitable, como se suele decir. Bien, es que Chipi está con la tecnología a full, ¿verdad? Sí, hermano, está viajando cada 2x3. No, pero cada vez que yo digo Chipi, vos le da con un cañón, hermano. Pero lo estoy elogiando, está viajando. Lo estoy elogiando. Ayer justo que lo tome como un elogio, entonces, por favor. Pero Chipi me conoce, que todo claro, lo muy bien. elogio. Ojalá yo pudiera viajar, hermano. ¿Sabes la ganas de viajar, tomar un avión? Yo también. Te juro. Entonces, el rito en el aeropuerto, tomar un cafecito primero antes de ir a embarque, qué lindo. Qué lindo. Te subí al avión, te dormí, te despertabas. La pucha. Ya volveremos. Pero sí. Chipi, gran invitado, reitero. Sí, claro que sí. Saludos para Chipi. Saludos también para Chipi. Bueno, ¿cómo estamos de tanda? Y qué peligroso esto, Ariel, será. Que no aparezca, que un audio ahí con otro relato será. Pero yo creo que por eso siempre la línea es muy fina entre lo que es una parodia, una imitación, porque todos estos audios, Bruno, compañeros, y creo que recién escuchamos, hay una parte donde más allá de lo agudo o fino que sos en el tema de, espera, ese es o no es, hay cosas que vos después decir, pero eso no diría el profesional en cuestión. Pero se puede usar para el mal, pues, Dani. No. Porque no lo si que vos agarrás y haces una cosa bien hecha, pero la gente se confunde muy fácilmente. No, pero ¿a qué voy? Porque esto sí vos te das cuenta que es una qué? Parodia, ¿verdad? ¿Por qué? O sea, lo que te digo es que muchas veces, inclusive la gente que se dedica a esto, para no entrar en conflictos legales con los involucrados, muchas veces tiran frases que el que capaz tenga un poquito de materia gris dice, eso jamás diría esa persona en cuestión. Lo hacen. O sea, las páginas de parodia hacen eso. No, perfecto lo que vos estás diciendo. Yo estoy de acuerdo. Esa es la página de la parodia. Pero yo me voy... Acuérdate que hay gente que le responde a Toti Acosta, a Robert Finger, a todos le responden en Twitter. Claro. Cuando se ve bien que son cuenta parodia. Le responde enojado luego. Muy estúpido para... No, son
Retirar ese término, mira que, Bruno, son el 20% del 100%. Lee. Sí. Es lo que está diciendo Dani. Claro. Uno, obviamente, va a decir, ¿Cómo no te das Bruno cuenta va a que decir no eso. es? No es Alberto Acosta el Bueno, pero te voy a decir, pero Bruno, yo voy a los y lo que está siguientes. diciendo Dani, esa misma gente así, a la puta, mira lo que está diciendo Klaus. Claro. Porque hay gente que no pasó ese segundo filtro. Y hay mucha gente así que consume los medios. No, es Pero que hay una cantidad, hay una cantidad. yo ya voy a otro rango, ¿sabes a qué voy? Sí. A que esto se utilice, se perfeccione, pero se utilice para otra cosa, para, por ejemplo, una extorsión, mal informar y cosas como esa. A ese campo lo que no hay que llegar, porque como si una ya pueden defensa usar para un audio filtrado, por usar ejemplo. tu boca, o sea, Claro. usar tu voz. Me están diciendo no sé. que el tema del peritaje, sí. Igual, ¿verdad? No, ya claro. siempre vas a estar haciendo peritaje cada vez Escuchando lo que estamos hablando, Bruno. Pucha, cada cosa que diga me discutir, hermano. No, está hoy hablando vinimos a Ariel. punta, hermano. Está hablando Pero no Ariel. hace peritaje cada está vez que hablando, se tira no, un pero audio. audio filtrado. Ariel está hablando del audio filtrado. Lo mismo que pasó con González Lara y compañía. Claro. Y no puede usar porque te van a peritar eso. Sí. Otra cosa es lo que vos decís. Pero vas a buscar más recibí para un marear audio, la opinión pública, no lo puedes decir. Hola Bruno, soy Robert Harrison. Quiero hablar mañana con vos porque quiero ser mi vicepresidente. Esas cosas, por ejemplo, son íntimas, que te va a parecer una cosa, te puede venir una joda así, ¿verdad? Pero lo del audio filtrado, González Lara y tu cosa ya Claro, mucho se más. puede. Pues yo Pero ya- pasa por filtraciones. Claro, pero no va a faltar importantes. para marear, por lo menos públicamente te pueden. Claro, por ejemplo, que diga Ariel Sí. salga y diga, No, acá eso está utilizaron mi- esto de Yo la B conozco, del no. Olimpia, ¿Para qué? tal cosa, que se vayan, ojalá Dani. que descienda. Hay gente bromista. Y después para hay aclarar- gente bromista que le llamaba a gente, decía, ahora te llamo de tal y tal lugar. Imagínate con esto, ¿eh? Ah, no. Imagínate No, con pero esto. la voz, Hola. no. Te saludo, soy Miguel Simón y ESPN. ¿Qué trabajo? Estuve viendo tu trabajo, ¿no? No, es que se puede utilizar peligrosamente para Tacumbú, por ejemplo. Hola, Bruno Ponce, necesito una ayuda, hermano. Tírame, mandame un poco un giro, no a ver, sé, Bruno, estoy pensando creo que- mal. Yo creo que ¿cuándo fue? Hace 2-3 años yo te mostré el tema justamente de la inteligencia artificial. Nico, otro No, imitador, ¿verdad? ¿Cómo colocan? Yo te mostré un mensaje de Obama. Ah, sí, ¿Te acuerdas? recuerdo. O sea, Sí. y eso fue hace 2-3 años. O sea, no, el tema de... Y el mundo va a ir a esto porque, a ver, hay un contexto que idiotiza. Que va a tener la connotación de la eso ya, palabra. claro. Entonces porque todos estamos enganchados con el tema del celular y cada vez la gente tiene menos hábito de ir a la fuente o chequear. Entonces vos podés creer en una frase, en un entrecomillado, y si ahora le podés adosar el tema de un audio que parece, por eso te decía el tema de este tipo de audios, que son varios en la Argentina, pero siempre tienen un remate de una obscenidad, Claro. una grosería, Que es vos sabés que no va a decir el personaje, Claro, pero yo muchas voy, veces- yo yo entiendo, voy no. al que a que la inteligencia al servicio del mal, claro, ¿verdad? Agarre y utilice en un contexto así medio serio guau. Claro. Y por ejemplo ponga mi voz, por ejemplo, diga Olimpia, Bruno, a ver, andate a la, no sé, es que, a ver, Cerro, equipo de la B, Bruno, Luqueño, ¿cuántas que veces nunca aclaramos? vuelva, no sé, cosas como esa, ¿Cuántas no veces sé. aclaramos y explicamos? ¿Te acuerdas después del clásico lo del equipo entre comillas brasileño? ¿Verdad? Era una captura. Mucha gente creyó y cuando decían, no, los muchachos justamente porque ya como folclore, y Wilson me había pasado, también después lo de Cerro Libertad, reflotaron eso. Y vos sabés que hay gente que cree que yo dije No, nuevamente. es que si usan tu voz ahora puede ser mucho más peligroso. pero a lo que voy a decir, o sea, para darle pie a lo Porque que... después para desmentir, pues, No, una ya vez que sé, corre pero- pues, lo malo, y siempre justamente- corre como un reguero de pero- pólvora, pero ¿verdad? para que me después tú entienda. desmentido ya nadie No, más leyó. por eso, o sea, para darle pie a lo que Página voy a decir. 42, un recuadrito. Claro. La noticia se tapa. Pero O sea, aunque pero vos tal- sabés aclararlo, pero Ahí atrás, no, no, fue su voz, ¿Qué le fue la pasó, voz de Dani? alguien, ¿Qué pasó, Dani? Bruno. Aclaraste al mediodía, aclaraste a la noche. No, igual hay gente que no, la pero condena directo, No, hay caso. pero a ver, por eso, yo entiendo. Está la gente que entiende ese juego, pero también tenemos lastimosamente un porcentaje importante de analfabetismo. Pero es cierto. Claro, espera, es que yo espera, suelo decir eso. Es que, por eso Pero te digo. imagínate que ahora usen tu voz. Claro, ahí es peor, ese pero- analfabeto que no entiende lo ya. por eso, o sea, imagínate. Presidente, renuncio Tú la urgente. digas, Federico dice que... Renuncio urgente, usted a Guaraní le ponen a Antonio Costa todavía. Cierto. ¿Qué está haciendo que eres el club presidente de poner? Y es A una Rodríguez parodia. O sea, lo que- digo ganaba $1,000. Para darle pie a lo que que vos estabas diciendo, si estamos ya en un ecosistema donde la gente cree capturas
Imagínate si a esa captura le pones voz, le pones imagen, porque yo te mostré el video. Sí. Se puede hacer un video. O sea, ese relato que escuchaste, hasta se puede hacer un video. No, colocás la imagen de Mariano Clos en una cabina, se puede hacer. Qué bárbaro. Por eso justo ayer, por ejemplo, New York Times anunció quién va a ser su nuevo editor y todo eso. Puse la plata que gastan estos grandes medios justamente con el fact-checking, que es chequear la verdad para decir, cuando aparezca ese video, al toque dicen, señores, eso es falso. Sí. Señores, esto es. ¿Por qué? Porque el contexto global de cómo se consume. Pero imagínate a qué llegamos, o sea, tenemos que ahora no es informar, sino estar desmintiendo informaciones que no son reales. Y también es una tarea del periodista de dar a conocer este tipo de situaciones, y también la segunda lectura, que la gente tiene que saber filtrar qué es lo real y qué es lo que pasa. El gran problema, y ahí está el problema. El gran problema en los grupos de WhatsApp. Pasó mucho la pandemia, lamentablemente, que decía, acá se están muriendo todos, vengan urgentes, y era nadie sabía dónde salió y la gente se movilizaba. Y cuando vos y cuando ustedes hablaban del tema del servicio al mal, después está lo otro que es un poquito más denso, pero que en realidad se utiliza mucho en la agenda política, y que después en los medios, cada uno con su conveniencia. El tema es que, por eso decía el tema de la chanza, el que hace eso sabe que eso es mentira, pero sigue divulgando el fake news, porque sabe que hay un público ese público, Bruno, quiere creer eso, ¿se entiende? O sea, ese público necesita que Bruno Pon haya dicho eso, necesita que Dani Chung haya dicho eso. Entonces, a ellos no les interesa, él no dijo el tema de la materia, sino que ya cada vez más polarizado, vos necesitas creer eso. Eso es más importante que si es verdad o mentira. Postdata dice que le sale hasta ahora a Chipi tu imitación de Federico. Dice que impecable que sale. Está bien, impecable, dice que le sale todavía. Ahora en Coarco. Ahora en Coarco, hace tu inspección técnica vehicular para Asunción. Te esperamos en Teniente Rolón Vira 2760, a 200 metros de Fernando de la Mora y Médicos del Chaco. Coarco, cerca y rápido. Megalcito Hotel, tu mejor opción en Ciudad del Este. Te esperamos. Contactar al 061 572 900.